Buenas tardes, bienvenidos a nuestra conferencia virtual. El tema de hoy es un tema muy importante porque si nosotros no conocemos a nuestro cliente ni lo identificamos, seguramente de pronto puede suceder que le estemos ofreciendo nuestros servicios a la persona que no es. Por ende, pues todos los procesos de ahí en adelante se verán afectados. Entonces el tema de hoy, de verdad espero que lo disfruten y que les ayude mucho para toda su gestión empresarial. Recuerden la metodología, la primera hora vamos a tener nuestra conferencia sobre el tema con nuestro conferencista invitado de hoy y en la última media hora nuestro conferencista estará respondiendo todas las preguntas que ustedes pueden ir enviando en todo el transcurso de la conferencia. Recuerden que esta conferencia será publicada luego en nuestro canal de YouTube para que ustedes la puedan consultar en el momento que así lo requieran. El día de hoy nos acompaña Carlos Fabián Cepeda. Él es asesor de Bogotá Emprende, especialista en todo el tema de mercadeo y en todo el tema de clientes y bueno, muchos otros temas que luego él les contará. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nora. Bueno, el día de hoy entonces el tema que hemos escogido es identificar quién es el cliente. Comencemos todo esto con una gran pregunta y es, ¿qué es lo más importante de un negocio? ¿El producto o servicio? ¿El cliente? ¿La organización? ¿La infraestructura que se tiene dispuesta para la empresa? Generalmente la mayoría de las personas y empresarios que nos llegan han planteado toda su idea de negocio, su emprendimiento bajo un solo objetivo y está basado en el tema del producto. Pero ¿qué sería de ese producto si no hay una persona que lo compre? ¿De qué nos sirve tener un excelente producto? ¿De qué nos sirve tener una excelente organización, una excelente infraestructura si no tenemos quien lo compre? Las personas que están viendo y ya tienen empresa claramente saben que de nada les sirve tener la mejor infraestructura o el mejor producto si no se tiene lo más importante, que es el cliente. Alrededor del cliente se mueve todo en la empresa. Es la razón de ser de una empresa. Por lo tanto, el cliente se constituye en el factor más importante a la hora de pensar en un negocio o a la hora de repensar el negocio en el que estoy. Miremos otra pregunta que tengo aquí. ¿Qué es lo más fácil de manipular en un negocio? Volvemos a las mismas situaciones. El producto o el servicio, el cliente, la organización, la infraestructura. Cuando ustedes están metidos dentro del negocio, ustedes se darán cuenta que lo más fácil de cambiar dentro de toda una organización pues va a ser el producto o servicio. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la habilidad, saben el conocimiento técnico de esa labor, de ese servicio o ese producto que ustedes están manejando. Las otras variables son muy difíciles de cambiar. Una organización puede ser flexible, pero no es tanto como el manejo. Si ustedes no tienen claro esa situación, obviamente van a comenzar a perder situaciones. Por lo tanto, y en resumen de estas dos preguntas, ustedes lo que tienen que hacer es acomodar el producto o servicio al cliente, que es el objetivo principal de una empresa. Miremos este punto aquí. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido vernos diferentes? Les pongo una forma muy interesante y es, ustedes están viendo un estadio, ¿cierto? Cuando vamos a un estadio, generalmente de pronto vamos con amigos, compañeros, personas conocidas y en el estadio comenzamos a ver que de pronto tenemos que encontrarnos con otra persona. ¿Cómo hacemos para encontrarnos? Ejemplo muy sencillo. Si ustedes están en occidental o en oriental o en norte o en sur y ustedes quieren encontrarse con un amigo, generalmente comienzan a dar una descripción suya con unos aspectos diferenciales del mercado. Es decir, tengo una cachucha, tengo una camisa blanca, tengo algo que lo distinga del mercado. ¿Qué pasa si ustedes van a otro tipo de partido, supongamos Selección Colombia, y ustedes van al estadio y todos están vestidos de camiseta amarilla y usted le dice a su público objetivo, a su amigo, que se encuentren y que usted está vestido con camisa amarilla? Pues, sencillamente nadie lo va a reconocer. Usted se está haciendo igual al resto. ¿Qué tiene que usted hacer para que se vea diferente ante su cliente, ante ese público objetivo? Y la idea principal es enfocarnos a que usted conozca tan bien a su cliente que usted pueda determinar por qué lo va a reconocer el mercado, por qué lo va a reconocer ese cliente al cual usted quiere llegar. Bien, entremos mirando un factor fundamental en las empresas. El factor fundamental que quiero mirar es el tema de concepto de negocio.
Muchas empresas todavía no tienen un concepto de negocio definido, sin embargo voy a entrar a hablar un poco más sobre el concepto de negocio. El concepto de negocio tiene 3 elementos fundamentales. Esos 3 elementos fundamentales que vemos allí es el tema de necesidad, cliente y cómo satisfacer esa necesidad del cliente. Fíjense que allí tenemos una variable que podemos nosotros como empresa manipular. ¿Y cuál es? La que ya hemos hablado. La de cómo satisfacer el portafolio de productos y servicios que nosotros vamos a ofrecer a nuestros clientes. Pero fíjense que hay 2 variables que generalmente no se tienen muy en cuenta, y es el cliente y la necesidad que tiene ese cliente. Entonces vamos a entrar a mirar qué es un negocio. Un negocio como tal tiene esos 3 puntos. Las personas generalmente confunden el producto simplemente con la venta de un producto que está buscando. Pero generalmente las personas por naturaleza lo que hacemos es cubrir una necesidad o solucionar un problema. Entonces la gran pregunta que les queda es, venga, ¿qué necesidad es la que yo estoy cubriendo a través de productos y servicios? Fíjense de esta forma. Las personas de pronto tenemos una necesidad obviamente de utilizar ropa de pronto por frío, de pronto por comodidad, pero fíjense que la variable, si todos utilizáramos la ropa únicamente para cubrirnos nuestra desnudez, pues todos vendríamos vestidos iguales. Y si ustedes se dan cuenta, si están ahí alrededor con otras personas o si están en la calle van a ver que hay N posibilidades de forma de vestirse. La idea es por qué cada persona se viste de manera diferente. Realmente es porque está cubriendo una necesidad que tienen las personas en ese punto. Interesante es cómo vamos a vincular esa necesidad con un cliente objetivo al cual nosotros queremos manejarlo. ¿Sí? Si nosotros cambiamos de ese triángulo que están viendo, en algún momento llegamos a cambiar cualquiera de los 3 puntos, vamos a estar en un negocio totalmente diferente. Ejemplo, en el que estamos viendo, en este cambio que estamos manejando acá, donde tenemos un cliente diferente, si se dan cuenta se forma un triángulo diferente, un triángulo de color verde y otro triángulo de color azul. ¿Qué pasa? Ejemplo, el ejemplo que tenemos allí son los pañales. Pensemos, generalmente, tengo ahí un ejemplo que son los pañales y es la necesidad que tiene un pañal es de pues, absorber humedad, situaciones, escogen un tipo de cliente que se llaman bebés o se llaman niños, que los van a utilizar, esos son los usuarios del producto, pues obviamente los clientes van a ser sus padres. ¿Y cómo lo satisfaces? A través de un producto que se llama pañal. Pero ¿qué pasa si cambiamos de cliente? ¿Qué tal si decimos, venga, pues hay muchas marcas que ya le están vendiendo al mismo cliente, a la misma población, oiga, ¿por qué no cambiamos de cliente? Oiga, y nos armamos un cliente diferente, ¿qué tal personas de la tercera edad o personas que tengan problemas de incontinencia? Y ahí sale un nuevo negocio totalmente diferente que se llama Tena. ¿Sí o no? Una marca que se llama Tena. Y en ese sentido estamos metidos en otro negocio. Por lo tanto, si quieren verlo, no quiero hablar de muchas marcas, pero no es lo mismo Huggies y toda esta marca de pañales que Tena porque van para mercados diferentes. Por lo tanto, lo que define un negocio no es el producto que se está manejando, es el cliente y la necesidad que se está marcando. Miremos otra posibilidad que tenemos de negocio y es, venga, dejemos el mismo producto que estamos manejando, pensemos en el mismo cliente, pero cambiemos la necesidad. Y entonces allí tenemos un ejemplo que es el ejemplo del paqueteo, del servicio de envío y transporte de paquetes. Bien, piensen ustedes mismos si tuvieran que entregar un paquete de manera muy urgente a otra ciudad. Es decir, lo necesito en corto tiempo llevarlo a Medellín o llevarlo a Cali o llevarlo a Pasto o a Barranquilla, pero muy rápido. Seguramente la prioridad que ustedes están manejando es un servicio de rapidez. Y por eso se crean empresas que están marcadas sobre el servicio de rapidez. Tenemos algunas como Servientrega, tenemos algunas como Deprisa, que cumplen un servicio de rapidez. Pero hubo otra persona que llegó y dijo, venga, de pronto si cambio solamente el tema de la necesidad, manteniendo el tipo de cliente, yo puedo encontrar que hay una posibilidad que se llama seguridad. Y seguramente muchos de ustedes han visto compañías de seguridad que también hacen envíos de paquetes. Estamos hablando de Thomas & Gregg, estamos hablando de las que hacen el envío de las tarjetas de crédito, todas esas compañías que trabajan en un tema de seguridad. Entonces la gran pregunta que queda es, venga,
¿cuál es mi negocio? ¿En qué negocio estoy metido? Si no tengo claramente definido la necesidad y el cliente, mano, no tenemos claro el negocio. Si solamente estamos basando una idea de emprendimiento, ¿sí? Una idea de emprendimiento, o tenemos mi empresa basada solamente en un producto, seguramente en un poco tiempo las empresas se van a quebrar. ¿Qué sería de Sony, una multinacional que en este momento pues tiene problemas algo financieros? ¿Qué sería de Sony donde se hubiera quedado vendiendo Walkmans? Solamente Walkmans. Seguramente en este momento, después del paso de los Discman, después de los pasos de los MP3 y todos esos desarrollos, seguramente hubiera salido del mercado. Pero ellos no se pegaron como tal al producto. Ellos se pegaron realmente a la necesidad que tenían unas ciertas personas. En ese sentido, ellos desarrollaron de pronto un concepto de negocio determinado para un tipo de cliente que ya estaba manifestado en el mercado. Entonces, la primera pregunta es, ¿tengo claro mi negocio? ¿Sé quién es mi cliente? ¿Sé cuál es la necesidad? Claramente, hasta que ustedes no definan el cliente, tampoco pueden comenzar a investigar cuál es la necesidad que tiene su cliente. Y allí vamos a tener unas grandes cantidades de problemas al momento de definir, oiga, ¿cuál es mi negocio? ¿Cuál es mi empresa? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? E incluso, un factor fundamental que viene en las empresas, que está en boga de todos, es ¿cómo innovo? Pero ¿cómo va a innovar una empresa que no sabe a qué mercado va? ¿Cómo sabe si ese tipo de innovaciones que va a hacer lo va a lograr? En la experiencia que he tenido asesorando empresas, muchas de las empresas están pegadas al producto y como no saben quién es el cliente, no saben si pueden hacer unas pequeñas modificaciones que les sirvan, no saben si mejorar el tema del servicio, porque realmente cuando comenzamos a probar en innovar algunas situaciones y no tenemos claro quién es el cliente, tampoco tenemos claro si le va a gustar el producto y por eso nos va a pagar más, o bien si tenemos claro que ese diferencial que estamos marcando en el mercado va a ser apreciado por él. Y eso, cualquier innovación o cualquier cambio que usted le haga a la oferta de valor que está presentando a su cliente va a generar una sola situación en su empresa. Si no está bien contabilizado, usted lo que va a tener son gastos. Y gastos que no le van a significar diferencial en el mercado. Bien, entremos a mirar entonces un poquito una definición del tema de cliente. Si ustedes buscan en cualquier diccionario vamos a encontrar una definición de cliente como persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o una empresa. ¿Sí? Fíjense que el factor fundamental al que estamos trabajando aquí es el tema de asiduidad. Entonces, ojo, no es lo mismo vender que tener un cliente. Cuando ustedes tienen por primera vez una persona al frente, eso no es cliente, es una persona que en ese momento les va a comprar, que posiblemente ustedes lo puedan volver cliente. Entonces tengan muy en cuenta esa situación. La mayoría de las empresas están desbocadas buscando el tema de cómo conseguir nuevos clientes, pero ¿tengo alguna estrategia para mantenerlos? ¿Tengo algo planeado para que ellos sigan conmigo? Esa es una de las grandes preguntas. ¿Sí? Se ha evaluado que más o menos la probabilidad de venta a una persona que ya conoce mi producto es del 50%. La posibilidad de venta para una nueva persona que me quiera comprar es tan solo el 15%. En términos más comunes, si hacen ustedes 100 llamadas, solamente 15 podrán ser una venta. Mientras que para que sea una persona que ya es un cliente suyo, que usted ya lo ha trabajado, que le ha brindado sus productos y servicios, la posibilidad de venta es del 50%. ¿Cuánto está gastando en publicidad? ¿Ha evaluado cuánto le cuesta a usted conseguir un nuevo cliente? Miremos otra definición que tenemos allí. La palabra cliente proviene del latín clients o clients, que significa persona que está bajo la protección o tutela de otra. Quiere decir que el cliente como tal está bajo la protección suya. ¿Sí? Generalmente nosotros simplemente vemos al cliente como un medio de obtención de un recurso por un producto o servicio que estamos prestando, pero aquí lo que estamos hablando es un tema de responsabilidad. Ustedes se comprometen con un cliente para cubrir una necesidad, que ya lo hemos hablado entre el concepto de negocio, y si usted no la está cubriendo, comienza a tener problemas. Entonces, tenga claro que ustedes tienen una responsabilidad muy alta frente a su cliente cuando le están proponiendo qué es lo que ustedes le van a cubrir. ¿Bien? Miremos, y esto se diferencia totalmente, hablar de clientes se diferencia totalmente con hablar de ventas.
Porque la venta, como lo dicen allí, es un contrato en virtud del cual se transfiere el dominio ajeno, una cosa propia, por el precio pactado. Ustedes pueden tener miles de ventas, pero no pueden tener un cliente. Allí eso es el cambio que implica el pensar y remodificar el tema de la empresa. La mayoría de las personas cuando vienen a Bogotá Emprende, por ejemplo, vienen buscando cómo hago más ventas, y la gran pregunta que nosotros le hacemos es, ¿y usted ya tiene definido quién es su cliente? ¿Tiene claro cuál es el negocio en que está armado? ¿Ha marcado una diferencia? ¿Ha hecho unos diferenciales? ¿Conoce bien su cliente para poder llegar a decirlo? Porque mire, la venta en sí misma no implica haber conseguido un cliente. Así como tener un cliente no significa tener como tal una venta. ¿Sí? Hay muchas personas que por estar, bueno, yo sé, estamos en el país de se tiene, se le hace, se le consigue, y todos nos dedicamos a hacer lo mismo, con promesas de valor que no cumplimos. En ese sentido, el cliente lo que está buscando es una protección de parte suya que le diga verdades, que usted mismo cubra esa necesidad por la cual lo está contratando. Si usted no lo hace, por simplemente tener la venta, usted lo que está perdiendo es un cliente potencial. Y no solamente eso, estadísticas muestran que mientras que una persona satisfecha recomienda 1 o 2, máximo 3 personas para que consuman un producto de un determinado vendedor, una mala referencia está multiplicado por 10. Por cada mal cliente que usted tenga, por lo menos va a tener 10 personas mal que hablen de su producto o su empresa. Usted verá qué hace. Siempre se ha hablado de un tema, y las empresas están dedicadas al tema de posicionamiento. Hablan de posicionamiento de marca, sí, pero cuando usted posiciona, hay posicionamiento positivo y posicionamiento negativo. Usted lo que tiene como empresario, como gerente de sus compañías, es tratar de garantizar ese posicionamiento positivo de su marca. Las marcas como tal no existen porque uno compre marcas, no. Las marcas lo que hacen es cubrir necesidades de personas de manera permanente y consistente a través de medios de publicidad, a través de buena atención, a través de diferenciales en el mercado que los clientes comiencen a apreciar. Tarea que les dejo a todos, comiencen a pensar por qué compran los productos que compran. Y se van a dar cuenta que no necesariamente el producto que lo estoy comprando es por la razón más básica. Pregunta, si alguien toma gaseosa, pregunte por qué toma gaseosa. Si alguno dirá que es sed, sí, pero la sed la puede cubrir con agua de la llave tomada del baño de su casa. ¿Por qué toma gaseosa? ¿O por qué toma té? ¿O por qué toma café? ¿Cuáles son las razones para que los lleven a tomar esas situaciones? Y fíjense que esas situaciones comienzan ustedes a pensar cuál fue el negocio que hubo detrás para poder constituir esas situaciones. Bien, comencemos a entrar a mirar un poco a una definición un poco más clara de qué es un cliente. Generalmente vamos a encontrar varios problemas al momento de definir un cliente. Comencemos con la primera. Hay una diferencia entre cliente, usuario o consumidor. Usuario y consumidor sería la misma connotación. El ejemplo más claro es el ejemplo de los pañales. ¿Sí? ¿Quién es el usuario de los pañales? Los bebés. ¿Sí? ¿Quién es el cliente de los pañales? Las madres. ¿Sí? En ese sentido, uno tiene que tener claro que tiene, por llamarlo así, 2 tipos de clientes a quien crearle valor. ¿Sí? Uno generalmente le crea valor al cliente como tal, pero en este caso yo tengo que garantizar que el usuario, o sea, en este caso el bebé, reciba las mínimas connotaciones por las cuales la madre compra el pañal. Si se dan cuenta en el mercado, ustedes van a encontrar que los pañales tienen banditas para quitar y despegar y sacar. Eso no es porque el bebé le interesa, eso es por practicidad para la mamá, para que pueda hacer mucho más revisiones y que sea mucho más práctico. Un niño en sus cortos 3 meses, 4 meses, 5 meses que tenga el pañal, no le importa si viene con monachitos o si viene con Bob Esponja, a eso no le importa a él. ¿Quién se hace un reconocimiento de esos valores que están metidos allí? La madre, los papás. Los papás sí quieren manejarlos. Pero ¿qué pasa si tiene muñequitos, tiene los stickers para quitarse el pañal, para que pueda ser revisado, porque es mucho más práctico, porque es mucho más manejado, pero le irrita la cola al niño? Pues la madre deja de comprarlos. Entonces, usted tiene que comenzar a determinar si usted tiene ese tipo de casos donde su cliente es diferente al usuario. Si tiene esa situación, usted tiene que comenzar a mirar a satisfacer al usuario para poder mantener su tema de cliente. Identifíquelo, porque si comete ese error, seguramente el cliente no le va a volver a comprar. Listo.
Miremos otra situación, el tema de los compradores. Muchas personas confunden el tema de cliente con comprador. Comprador es toda aquella persona que compra un producto, tan sencillo como eso. Pero es que un cliente no solo significa que compra. Ya habíamos visto en la definición anterior, estábamos hablando de la asiduidad de la compra. Bien, pero pensemos rápidamente en ejemplos que nos puedan servir para explicar cuál es la diferencia entre un comprador y un cliente. Bien, bueno, hagamos patrocinio de marcas. Hay una empresa, ¿cierto? Una empresa, un establecimiento de comercio que tiene varias zonas que se llaman Tania. Y Tania se dedica a vender, obviamente, ropa interior para mujeres. ¿Quién es el mercado de él? ¿Cuál es el mercado objetivo? Por ahora cerrámoslo en un tema de mujeres. ¿Sí? En ese sentido, el público objetivo al que va dirigido son mujeres. ¿Qué pasa si voy yo a comprarle ropa interior a mi esposa? ¿Soy cliente o soy comprador? Exacto, soy comprador. ¿Sí? Listo. Pero ¿qué pasa? Entonces muchos de ustedes me van a decir, sí, pero es que me está comprando una sola vez. ¿Y qué pasa si yo voy cada mes? ¿Me vuelvo cliente? Sí, no, sí, no. Ok, el punto fundamental es que ustedes creen que Tania va a comenzar a cambiar su emblema para volverlo mucho más masculino. O tal vez va a comenzar a poner asientos cómodos para los hombres. O tal vez va a definir que va a quitar a las mujeres que están ayudando en el punto de venta y va a poner hombres para que podamos entre hombres hablar sobre ropa interior femenina. O inclusive va a cambiar las bolsas que tiene moradas, ¿cierto? Para que los hombres no salgan bamboleando, ¿cierto? Bolsa rosada por todo lado. No, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el cliente objetivo de Tania. En esa explicación, la asiduidad de la compra no necesariamente hace que sea tu cliente. Bien, entonces fíjense que comenzamos a determinar qué es realmente un cliente. Bien, lo segundo, voy por el tercer caso, el influenciador. ¿Qué es el influenciador? Son aquellas personas que, como su nombre lo indica, influencian la compra, o sea, ayudan a la compra. El ejemplo más clásico que se ve es en los concesionarios de vehículos. Entonces, cuando las personas van a comprar un vehículo y un buen vendedor de vehículos lo sabe, es que si van en pareja, por ejemplo, y el hombre es el que quiere comprar el vehículo, entonces uno lleva al amigo, lleva a la novia, lleva a la esposa, pero el que lo va a comprar es uno. En ese sentido, el vendedor comienza a hablarle a la persona de al lado, al acompañante, porque ellos tienen claro que la persona que va a comprar quiere comprar un carro, lo que no ha decidido es cuál. Entonces, obviamente comienzan a mostrarle todas las virtudes, los beneficios que tiene tal vehículo al influenciador para que el influenciador, perdón la redundancia, influya la compra del cliente que quiere comprar. Entonces, fíjense que allí comenzamos a tener un cliente influenciador. ¿Sí? Yo tengo que tener claro influenciadores. Hay marcas de comestibles, de comidas rápidas, donde claramente, por ejemplo, el mercado está segmentado para niños. Todo va para niños. ¿Sí? Es una marca súper conocida que tenían un payaso y lo acabaron. Inclusive la marca realmente es de un payaso. Y todo está convocado al tema de los niños. Pero entonces me dicen, pero es que también come la mamá. Fácil, hermano, mire, el resto son influenciadores. El niño mueve la compra, ¿cierto? Pero hay una cantidad de productos para los que son grandes, ¿sí? Entonces, como les digo en las cápsulas, en los talleres, utilizaron la misma metodología que utilizó un señor que se llama Jesús hace 2000 años, 2012 años más o menos, mal contados, y es dejad que los niños vengan a mí porque detrás vienen sus mamás, sus papás y todos comen. Entonces ahí les van dando producto a cada uno de ellos para que funcionen, pero el mercado sigue siendo el mismo, los niños. Entonces hay que tener claro quién es el influenciador de la compra. Finalmente tenemos otro punto importante que tenemos que definir. A veces confundimos mucho el canal de distribución con el cliente objetivo. Primero voy a explicar qué es un canal de distribución. Los canales de distribución son esos medios por los cuales hacemos que nuestros productos lleguen a los clientes. Voy a colocar un ejemplo. Resulta que hay alguien que produce camisetas, ¿sí? Una marca de camisetas, y decide venderlas en una gran...
Algunas personas confunden la gran superficie con el cliente y no es así. ¿Sí? Eso simplemente es el canal donde usted pone el producto para que alguien lo venda. Seguramente esa gran superficie le paga a usted por ese producto, pero ese no es su cliente. El cliente al cual usted tiene que estar centrado y determinado como objetivo es ese mercado del cliente final. ¿Cómo lo logran identificar fácilmente si usted tiene un mercado, si su cliente es la gran superficie o si es un cliente final? Piense que si usted, esa última persona, el consumidor final, decide no comprar, ¿su canal de distribución le compraría? No, ¿cierto? Entonces ahí ustedes estarían hablando que tienen un canal de distribución. Ejemplo, hay marcas de gaseosas que tienen como cliente objetivo, digamos, las amas de casa. Entonces ustedes lo han visto en comerciales, que van y le piden gaseosas o le piden algún producto, es el cliente final. Y fíjense a quién le hacen la promoción, a los jóvenes, a las familias, es el cliente final. ¿Sí? Pero utilizan a las tiendas, utilizan los supermercados, utilizan los diferentes medios que tienen ellos para poder que el producto llegue al mercado. Entonces, no confundan el canal de distribución con el verdadero cliente. Bueno, ya por lo menos en este punto quedamos claros quiénes no son clientes. ¿Sí? Entremos a definir entonces quién es el cliente. Entonces, seguramente muchos de ustedes están preguntando, bueno, pero es que yo pensé que cliente, como lo habíamos visto en la definición anterior, era el que asiduamente compra mis productos. Pero si asiduamente compra mis productos, de pronto solamente un comprador. Bien, y aquí viene una cosa interesante. El cliente tiene 3 características. Primero, es el que yo como empresa defino que va a ser mi cliente. Me compra y me hace recompra. Entonces, si se dan cuenta, el factor fundamental entre un comprador asiduo y un verdadero cliente es que esa persona que usted tiene definida como cliente es la que es verdaderamente su cliente. Otros no, otros pueden ser compradores o pueden ser influenciadores o pueden ser usuarios. Claro, cuando comienzo a hablar de esto, muchas personas llegan y dicen, oiga, pero usted me está diciendo que me reduzca un poquito en el mercado. Lo que pasa es que ustedes, al momento de tomar la decisión de ser empresario, hicieron una apuesta. Al momento de pensar en el negocio también tienen que hacer una apuesta. Y una apuesta por qué clientes son los que ustedes quieren tener. ¿Sí? Y en ese sentido uno tiene que tener claro que uno tiene que hacer restricciones, porque uno no le puede jugar a todas las variables. Entonces, fíjense que lo importante aquí que tenemos como definición es el cliente objetivo. Quien la empresa se dirige y le genera recompra. Ese es el cliente objetivo al que yo voy. Y ese se divide en 2. En quien es prospecto de cliente, quiere decir aquellos que yo he determinado que van a ser mi grupo de personas objetivo a la que voy a llegar, esa masa que tiene unas cualidades muy parecidas, que yo sé cómo llegarles. Ya vamos a ver algunos elementos para comenzar a determinar que ese grupo es el grupo objetivo, ¿cierto? Pero que aún no conocen mi producto o que aún no han consumido mi producto. En ese sentido, lo que tengo hasta ahora es un prospecto de cliente. Entonces, miremoslo de esta forma. Volvamos a un ejemplo muy coloquial. Volvamos al ejemplo de Tania. Si va una mujer a Tania que nunca ha ido, ¿cierto? Pero hace parte del segmento objetivo que la empresa como tal ha determinado, lo que tiene al frente es un prospecto de cliente. Todavía no es un cliente. ¿Bien? Y por el otro lado, pues tenemos quién es cliente. Ya me refiero como cliente a aquella persona que ya ha comprado, que la empresa determinó que va a ser su cliente, ya le compró y le ha vuelto a comprar. Eso se convierte en un cliente que mantiene la marca, de lo cual se vuelven, inclusive hay denominaciones de clientes que ya se vuelven fans de las marcas. Miren, hace unos 20 años era inimaginable que las personas dañaran sus carros colocando marcas de otros productos que no fueran otros carros, porque lo más importante era lucir la marca del carro. ¿Sí? En este momento muchos de nosotros hemos visto carros con emblemas de computadores, de marcas de computadores, porque es que ya el cliente no es solamente determinado por el consumo, sino que se vuelven fan de la marca. Y cuando se vuelve uno fan de la marca, es como si ustedes se volvieran fan de un grupo musical y entonces ustedes toda su vida de clientes se basa en ese tipo de marcas. ¿Sí? Entonces, no es extraño que ver los carros, ver otros productos que sean diferentes a la marca marcados con esos stickers o con esos nombres. ¿Bien?
Entonces, fíjense que lo que estoy tratando de mostrar es que los clientes se vuelven el factor fundamental de las empresas, no tanto el producto se acomoda a su conocimiento y a las necesidades que tenga el cliente. Sigamos con la siguiente. Claro, ahí muchos de ustedes me están diciendo, si son empresarios dirán, bueno, carajo, pero es que yo ya tengo un mercado, yo tengo claramente definido una situación de mi mercado, diferente a los emprendedores, que obviamente todo este tema le estábamos hablando un poquito a emprendedores. En el tema de los empresarios, ¿qué pasa? Los que quieran revisarlo pueden encontrar en Google o en diferentes situaciones una matriz que se llama aquí matriz producto-mercado, que es la matriz de Igor Ansoff. Igor Ansoff planteó una situación muy sencilla, y es que ustedes van a encontrar, por un lado, una matriz que tiene producto y por el otro lado un tema de mercado. Las personas que ya están metidos en una empresa, ¿qué tienen en este momento? Pues un mercado actual, es decir, unos clientes, un mercado objetivo determinado al cual van dirigidos sus productos, ¿cierto? Y tienen unos productos que han desarrollado para ellos. Bueno, esa es la lógica, ¿no? Porque muchas de las empresas lo que hacen es, listo, aquí desarrollé el producto, toma, ¿quién es mi cliente? La primera pregunta que uno les hace cuando me dicen, ya tengo el producto listo, ¿y quién es mi cliente? Pues la primera pregunta es, ¿en quién pensó para hacer ese producto? Entonces lo que les estoy contando es, primero no miren qué es lo que pueden hacer, sino miren a su cliente y a través de esa necesidad que tiene su cliente, traten de hacer los cambios suficientes para que el producto se venda. ¿De acuerdo? Volvamos sobre la matriz. Entonces uno va a encontrar que tiene un mercado actual y un producto actual. Ante eso, estrategias, y fíjense que ya estamos hablando de estrategias, una posibilidad es la retirada. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a ese mercado donde ya está completamente lleno y no tengo esa situación, pues posiblemente, si ya tengo mi empresa, es retirarme de ese mercado. Es una posibilidad. Otra posibilidad, consolidar el mercado. ¿Qué quiere decir? Ya tengo una participación, ya tengo un 3% de la participación o ya tengo un 40% de la participación y quiero afianzarme ese mercado y tratar de mantener ese mercado. Y otra posibilidad es ampliar el mercado, o sea, un tema de penetración de mercado. ¿Qué quiere decir? Yo ya tengo unos 5% de la participación de ese mercado y ahora quiero 10%. Entonces quiero expandirme sobre ese mismo mercado. Es decir, en otras palabras, en este momento yo tengo una empresa de comestibles, de una panadería de barrio, puede llegar a determinar que su grupo objetivo son 100 personas y de esas 100 personas tiene 10 clientes ya, quiere decir que tiene el 10%, que quiere aumentar al 20% significa que tiene que llegar a 10 personas más, o sea, completar una torta del 20%. Pero fíjense que aquí tenemos una situación y es que nos está mandando a un tema de cuantificar. Si ustedes no cuantifican cuánto es su mercado, no podemos llegar a determinar una estrategia de penetración porque no saben cuánto tienen que ganar, no saben cuánto por ciento del mercado tienen que llegar. Bien, miremos otra situación allí, y es que podemos mantenernos en el mercado actual, pero desarrollar nuevos productos, o sea, me muevo hacia el lado derecho de la gráfica y se llama desarrollo de productos. Quiere decir que si yo conozco muy bien a mi cliente, y tengo desarrollado unos productos, posiblemente encuentre otro producto que le pueda servir a ese mismo cliente, ¿sí? Con una gran ventaja, y es que ustedes ya saben qué es lo que le gusta a su cliente, ¿sí? Esa es una gran ventaja. Entonces ustedes ya tienen algunas cualidades y simplemente comienzan a desarrollar unos productos o unos servicios que se acomoden a esa necesidad o a ese nuevo producto que yo estoy manejando. Bien. Por otra parte, si mantengo el mismo producto, pero defino entrar a un nuevo mercado, voy a tener problemas. Porque si ustedes entran a un nuevo mercado, entran sin conocer el producto. Voy a hacer una similitud aquí para dar ejemplos para poder entender un poquito más el tema. Supongamos que yo soy una empresa que hace zapatos para mujeres. Ese es mi mercado actual y mi producto actual, zapatos para mujeres. ¿De acuerdo? Si yo quiero desarrollar, porque yo sé de talabartería, yo puedo desarrollar productos de cuero, entonces yo decido meterme al tema de un nuevo producto para mujeres, manteniendo el mismo mercado, y entonces comienzo a manejar carteras. ¿Bien? Pero si yo al contrario comienzo a desarrollar un mercado, quiero decir, oiga, voy a ir a venderle productos, o sea, zapatos a hombres. Venga, usted conoce... Claramente usted sabe hacer zapatos, pero ¿sabe cómo le gustan los zapatos al hombre?
saben si privilegian moda, estilo, elegancia, calidad. Uno no puede vender todo. Uno tiene que hacer una apuesta, ¿sí? Los tamaños, las hormas de los pies son diferentes, ¿sí? Y no es solamente eso, también tendré que pensar no solamente en la parte de producción, en la parte de publicidad. ¿Será que la misma publicidad que yo le hago a las mujeres le va a servir para los hombres? Tal vez no. Entonces, fíjese que usted tiene que entrar a desarrollar otro tipo de clientes totalmente diferentes y a manejar todo un estudio de mercado para poder llegar a determinar cómo son los zapatos que tienen que vender a los hombres, ¿sí? Y finalmente, si usted lo que quiere es un nuevo mercado, es decir, un nuevo mercado que son hombres, y venderle cartera a los hombres, pues complicado, porque usted ya entra en un tema que se llama diversificación, y los emprendedores son felices haciendo diversificación, con una característica, si ustedes ven, y las personas que tienen empresa me lo pueden afirmar, desarrollar un producto es costoso. O sea, hacer las pruebas técnicas, comenzar a hacer las modificaciones, los patrones, bueno, una cantidad de situaciones comienza a cambiar, cuesta. Por el otro lado, si me meto en un desarrollo de mercado, o sea, hago una investigación de mercados, pues también cuesta. Y entonces, cuando entramos al tema de diversificación, pues prácticamente cuesta el doble. Y si ustedes se dan cuenta, es un nuevo producto y un nuevo mercado, quiere decir que usted está metiendo en un negocio diferente. Que si se acuerdan de los triángulos anteriores que vimos, ustedes están metiendo en otro negocio totalmente diferente. Entonces, tengan eso claro, porque generalmente no saben, no tienen claras situaciones y comienzan a diversificar y ampliar el mercado sin hacer las apuestas, sin saber cuánto les cuesta, sin tener todo eso determinado. Y allí es donde comenzamos a tener una mayor cantidad de errores en el tema de las empresas. ¿Bien? Entonces, ya como nos dimos cuenta la importancia que tiene el tema del cliente, tenemos que entrar a jugar con una herramienta, ¿sí?, que nos permite comenzar a determinar quién es el cliente. Y para eso vamos a hablar de la segmentación. Entonces, claramente, la segmentación es, como dice allí, la segmentación de mercados consiste en un proceso de subdividir un mercado en subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma manera o presentan necesidades similares. Cada subconjunto se puede concebir como un objeto que se alcanzará con una estrategia distinta de comercialización. En pocas palabras, y como lo muestra la gráfica que está allí, la idea es coger población que tenga características similares para poderlos atender, ¿sí? En esas situaciones ustedes van a tener muchas más referencias para poder trabajar con ellos. Ok, ¿qué características o qué tipos cuáles son las características que tienen una buena segmentación? Entonces, dentro de esa nueva segmentación, como lo pueden ver en esta gráfica, está que sea medible, es decir, que ustedes puedan decir, venga, hay tantas personas en este mercado. Es decir, hay 1 millón de personas, hay 400 personas, hay 900 empresas, pero necesitamos un número, porque es un número aproximado, pero claramente establecido. Si usted no lo tiene así, no sirve de nada la segmentación. Usted no tiene nada más sino un perfil de una persona, pero no tiene evaluado cuánto es su participación en el mercado. ¿Bien? Lo segundo, que sea accesible, es decir, que usted pueda llegar a él. De nada sirve que usted diga, sí, yo quiero venderle productos a las grandes estrellas de Hollywood. Oiga, ¿conoce a alguien del estrellato, aunque sea de Colombia? No conozco a nadie. Bueno, no tiene cómo llegar a ese mercado, ¿sí? No tiene la capacidad para llegar, entonces tiene que replantear un tema de cliente. Tercero, y este es uno de los puntos fundamentales, que sea sustancial. O sea, que la cantidad de personas que usted que tenga sea un buen negocio para usted. Entonces, el ejemplo que siempre pongo es, de nada sirve que usted desarrolle un aceite esenciales con aromas especiales para el Dalai Lama. Llegó listo, vendí un frasquito al Dalai Lama y el resto, todo el trabajo que usted hizo, ¿sí? Si es para una sola persona no vale, si es para dos tampoco. Usted tiene que comenzar a mirar que el negocio sea realmente, que ese segmento de mercado sea lo suficientemente amplio, ¿cierto?, para que usted pueda mandar un negocio. Gran diferencia. Estamos aquí hablando de empresas, ¿sí? En ese sentido, las empresas tienen que tener una mayor progresión en el tiempo, ¿sí? Ustedes pueden tener negocios de oportunidad, ¿sí? ¿A qué me refiero? Listo, tengo un aceite que voy a cerrar para el Dalai Lama, listo, se lo vendo a un precio inimaginable, ojalá sí lo pueda pagar porque seguramente no, su religión no se lo prohíbe, pero lo compra, usted recibe una buena plata, pero eso no es una empresa.
Ahora, si ustedes desarrollan aceites esenciales, por ejemplo, para spas, y hay 300 spas en Bogotá y le piden cada mes una compra, pues obviamente ahí tenemos un negocio, tenemos una oportunidad de negocio y por eso armamos una empresa. Por eso uno arma una empresa sobre un negocio que sea sostenible en el tiempo, diferente a un negocio de oportunidad. Bien, que sea diferenciable, es decir, que usted pueda determinar esas cualidades que tienen las personas para poderse diferenciar del mercado. ¿Sí? Y finalmente que sea accionable. ¿Qué quiere decir que sea accionable? Que las medidas tácticas, es decir, lo que conocemos como el marketing mix, que está reunido con precio, plaza, producto y promoción, usted lo pueda ejercer y lo pueda plantear para poder accesar a esas empresas. Si no, no sirve. ¿De acuerdo? Entonces ahí entramos a varias situaciones. ¿Qué ventajas tiene esto de la segmentación? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué siempre hacemos tanta fuerza en esto? Pues mire, permite identificar las necesidades de los clientes, es decir, lo más importante que ustedes tienen que identificar, y volvemos al tema fundamental de la presentación de hoy, es determina el tema de los clientes y asimismo comienza a manejar usted un diseño mucho más eficaz de su mezcla de mercadeo. Lo segundo, las empresas pueden crecer mucho más rápido si obtienen una posición sólida en los segmentos especializados de mercado. Es decir, usted se especializa en un mercado y obviamente ese mercado lo va a consumir muchas veces. Eso hace que usted tenga una posibilidad de crecimiento. Si usted se va a un mercado ampliado, fácil. Si usted quiere llegar a empresas, ¿por dónde va a comenzar? ¿Por el directorio telefónico? Es bien complicado si usted no tiene segmentado el mercado. La empresa enfrenta menos competidores que un segmento específico. Cuando una empresa tiene tantos clientes, pues todo el mundo es su competencia, hermano. Cuando yo logro segmentar el mercado, no voy a tener clientes, no voy a tener tanta competencia. ¿Sí? Fíjense que el desarrollo que hablábamos en un ejemplo anterior, que era el de Tena se logró posicionar en el mercado con una idea innovadora y simplemente lo que hizo fue llegar a un mercado totalmente diferente al que llegaban los pañales. Bien, ¿qué otras ventajas tiene? Genera oportunidades y ventajas competitivas. Usted se puede afianzar en un mercado y le da una ventaja sobre el resto de los competidores. Aprovecha mejor sus recursos enfocados en el segmento. Cuando usted tiene claro quién es su cliente, usted claramente sabe dónde encontrarlo, cómo conseguirle, cómo entregarle, todo un tema de conocimiento del mercado. Miren, el tema de mercadeo no es nada más que pensar en una relación de pareja, y es cómo se conquista el cliente y cómo se mantiene. En eso consiste. Entonces, entre más usted conozca a su cliente, más fácil va a ser satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Entonces, eso va a permitir una situación de enfoque hacia el mercado. Por lo tanto, si ustedes quieren innovar en alguna situación, lo que tienen que tener es un enfoque. Uno se puede inventar muchas cosas, pero a los grandes creativos que de pronto están viendo esto, lo que les digo es enfóquense para poder crear valor al cliente. Compiten de manera mucho más eficaz en determinados segmentos donde pueden desplegar sus fortalezas. Yo puedo comenzar a determinar cuáles son mis fortalezas sobre ese segmento y comenzar a través de la metodología de marketing mix, comenzar a explorar cuál es la ventaja que yo tengo que recurrir. Y ayudan a sus clientes a encontrar sus productos o servicios mejor adaptados a sus necesidades, que es finalmente lo que hace que sea un negocio. Bien, hay dos tipos de segmentos de mercados. Digamos, hay los libros, ustedes van a encontrar que hay tres, pero pues realmente están divididos en dos grandes. Uno que es el mercado masivo, o el mercado que se llama de consumidores, donde estamos todas las personas naturales que consumimos productos y servicios, y otro que es el mercado industrial. El mercado industrial o el mercado institucional es al mercado cuando yo voy para empresas. Ojo, y vuelvo a lo mismo, no confundan el mercado institucional con los canales de distribución. ¿Bien? No los confundan. Muy diferente que yo estoy en el mercado de las camisetas, que le vendo a las familias, las camisetas, a que yo vendo camisas de dotación. Si yo vendo camisas de dotación, yo voy para empresas, porque hasta allí llega el mercado. Entonces, no confundan los dos mercados. Bien, ¿qué parámetros tengo que tener rápidamente en un tema de mercado masivo? Yo tengo que tener algunos factores que me ayuden a determinarlo. Entonces yo tengo aspectos socioeconómicos, tengo aspectos físico-geográficos, tengo aspectos psicológicos y temas de comportamiento. En el tema socioeconómico, pues influirá el tema de edad, de género, de tamaño de familia. Cada empresa determinará si es importante o no. Ejemplo, obviamente si ustedes ven en los factores socioeconómicos van a encontrar uno que se llama religión.
Para muchas personas dicen, mire, mi negocio es camisetas, a mí el tema de la religión no me interesa. Pero alguna vez tuvimos una persona en Bogotá Emprende que su negocio era moda eclesiástica. Entonces quiere decir que vendía albas, vendía toda la indumentaria de los sacerdotes y sobre eso se hacía moda. Y que precisamente sobre eso era su negocio. Entonces el tema religioso sí importa muchísimo. Miremos otro tema de religión. Los productos que son certificados como productos kosher, que son productos netamente para judíos. Ellos tienen una connotación importante de cómo manejarlo. Entonces, fíjense que no todos los negocios tienen las mismas situaciones. Mi recomendación, antes de comenzar a ver toda esa situación, es que ustedes sacan una cosa que se llama perfil de cliente. Y es, al igual que una persona que va a contratar a una persona, determina cuál es el perfil de la persona que va a necesitar, si es hombre o mujer, de qué tipo de edades, qué tipo de cosas. Uno debería hacer como empresa una determinación de qué tipo de clientes o cómo quiero que sean mis clientes, ¿sí? Uno de los factores por el cual se debe arrancar, que es mucho más sencillo, son los temas geográficos. ¿Dónde estamos? ¿En qué países? ¿En qué municipios? ¿Cuál es la densidad? ¿Cuál es el clima? Todas situaciones, inclusive cuando dicen voy para familias, ¿en dónde? ¿En el mundo? Voy para familias en América, voy para Colombia, voy para Bogotá, ¿para qué dónde vamos? Esos son los primeros parámetros que te van a ayudar a buscar. Esos unidos con los factores socioeconómicos son los más fáciles de conseguir. Ustedes lo pueden buscar en bases de datos del DANE, lo pueden buscar en secretarías de desarrollo, lo pueden buscar en las localidades de cada uno de los municipios o en cercanías donde tengan manejo de estadísticas. Bien, los factores psicológicos, que generalmente son un poco los más complicados de averiguar, ustedes lo pueden hacer por tendencias, información de tipo secundario que ustedes puedan averiguar y puedan comenzar a determinar. Ejemplo, yo he determinado que para Bogotá hay una herramienta, pues hay tanto tipo de mujeres que les importa el tema de la moda en la ropa. ¿Sí? Y yo he determinado, y según estudios a nivel internacional, dicen que, no sé, el 20% de las mujeres les interesa la moda. Entonces yo puedo determinar que si en Bogotá, más o menos un aproximado, si hay 1 millón de mujeres, pues el 20% de esas mujeres, que serían 200.000, estarían interesadas en la moda. Entonces fíjense que uno puede coger el tipo de relevancia. La idea de esto es justificar por qué lo están manejando. Y obviamente un tema de comportamiento. Entre más ustedes puedan conocer a su cliente, más fácil le pueden llegar. Es decir, si ustedes determinan que por comportamiento esas personas les gusta ir al cine, pues oiga, puede ser un buen momento para contactar a mi cliente, para entregarle un volante, para presentarme, ir a hacer filas de cine, o irme a plantar al frente, o tener un negocio al frente de ellos para poderlos contactar. Pero fíjense que todo depende del comportamiento. En días pasados me dieron una muy buena explicación, un muy buen ejemplo. Sobre todo sobre determinación geográfica. Llegaban y me decían que la mayoría de personas dicen, tengo que montar un local de buñuelos o de productos de estilo donde pase mucha gente, donde pase muchísima gente. Vale, lo primero que yo le digo es determine el cliente, porque si usted determina el cliente, que pase muchas personas no importa. Y el ejemplo que me dan es el siguiente: de nada sirve que usted monte un puesto de arepas, ¿cierto? De las paisas, que son pues sin mantequilla y sin nada, al frente de una carrera, de la carrera de la mujer. Por al frente te están pasando 1 millón de personas, pero ¿quién te va a comprar? Nadie. Entonces fíjense que no es el paso de las personas, sino la definición de cliente que tenemos, la que nos va a dar la ubicación donde tenemos que hacer mucho más claro nuestro punto. Fíjense que inclusive la definición de cliente nos va a decir dónde tenemos que ubicarnos y no lo contrario. ¿Bien? Cuando tenemos empresas también tenemos que hacer un tema de segmentación. ¿En dónde están ubicados? En la sudeste asiático, en América, en Colombia, en la costa atlántica, en Bogotá, ¿dónde estamos ubicados? ¿Sí? Si su sitio si su sitio va a ser en Bogotá o en varias regiones o tiene varios puntos en diferentes partes. El tipo de cliente, eso lo pueden averiguar por el código SIU, que es el código donde determina el tipo de actividad que realiza cada una de las empresas. El tamaño, y cuando hablo del tamaño es el tamaño de las ventas o el número de empleados. ¿Por qué? Porque si soy una persona que vendo seguros contra seguros de vida, seguramente una empresa que tenga muchos empleados me va a servir mucho más. Si tengo volúmenes de ventas si tengo volúmenes de ventas altos, seguramente, y yo vendo materia prima, seguramente voy a necesitar pues unos grandes volúmenes de venta. Estructura organizacional, si es centralizada, si es descentralizada, si tiene criterios de compra como calidad, durabilidad, ¿sí? Porque eso puede ser la variable que va a hacer que yo maneje la venta. Situación de la compra,
Hay recompra directa, hay recompra modificada, si hay nuevas compras con esos mismos clientes, las tasas de uso. ¿A qué se refieren? ¿Es esporádico o es permanente el tipo de cliente que yo estoy buscando? Procedimientos de compra, lo hacen por oferta, lo hacen por arrendamiento, lo hacen por contratos de servicios. El tamaño del pedido, pequeños, medianos, grandes, pilas, porque cuando hablamos de pedidos grandes, hay que mirar la capacidad interna de la empresa si lo puedo hacer. Fíjense que mucho de la segmentación de mercado está dado por lo que ustedes pueden hacer dentro de sus propias empresas. No se metan a mercados grandes con los cuales los volúmenes ustedes no los pueden satisfacer por un problema de capacidad interna. Bien. Finalmente, ¿cómo se hace todo este proceso? Se hace a través de 3 pasos muy sencillos. Primero, se hace un estudio. Se examina el mercado para determinar la necesidad específica a satisfacer por las ofertas actuales, lo que no, para determinar cuáles son esas necesidades que ustedes podían conocer y podían satisfacer. ¿De acuerdo? Después ustedes hacen un análisis, se interpretan los datos para eliminar variables y agrupar y construir un segmento de mercado que sea mucho más común a lo que ustedes quieren trabajar. Y tercero, se hace un perfil. Después de que ustedes hacen un perfil, comienzan a cuantificar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuación, voy a trabajar un poquito una herramienta que tenemos en Bogotá Emprende sobre el tema de segmentación. Esa la van a encontrar prontamente entre los archivos de Bogotá Emprende y van a encontrar que lo van a encontrar aquí en una herramienta que se llama proyección de ventas. Aquí vamos a tener, el segmento de mercado es tan importante que va a determinar ese tipo de ventas que usted quiere manejar. Entonces van a entrar aquí por donde dice segmentación de mercado y aquí ustedes van a encontrar 2 posibilidades. Primero ustedes tienen que escribir si pertenecen al sector de comercialización, si pertenecen al tema de producción o a un tema de servicios. En este caso lo vamos a dejar con el tema de comercialización. Cuando comercializamos, nosotros podemos tener o un mercado de consumidores, que es el mercado masivo que estábamos hablando, o bien se pueden cambiar a un mercado industrial. Comercializan, por ejemplo, partes de vehículos para empresas transportadoras. En ese sentido, el mercado industrial sería el tipo de comercialización. Pero si ustedes están en el negocio de camisetas, pues obviamente estaríamos sobre un mercado de consumidores. Bien. El siguiente que tenemos que mirar aquí es, aquí ya está, como lo pueden ver, segmentación de consumo de consumidores y ustedes lo que comienzan a determinar a manera geográfica. ¿Se acuerdan de esos referentes geográficos que vimos? Pues comenzamos a mirarlos. ¿Cuál es el cubrimiento que usted va a manejar? Si yo estoy en una panadería, pues va a ser de un barrio, pero si yo lo que voy a localidades, a ciudades, a región, a naciones o de manera internacional, pues lo pueden ir segmentando a través de estas variables que tenemos aquí. Digamos que vamos a ciudades. O, bueno, puede ser ciudades. Tenemos también aquí 2 tipos de personas, que pueden ser todas las personas que habitan en una ciudad, porque también tenemos 2 situaciones diferentes. Son personas residentes, o sea, que residen en esa ciudad, que habitan en esa ciudad, o son poblaciones flotantes, que vienen de otros municipios en tiempos determinados. Ejemplo de esto es, si ustedes viven en Bogotá, es la población flotante que tiene Melgar o que tiene Girardot o que tiene Chía, durante los fines de semana es mucho más fuerte simplemente por esa población que se desplaza y se devuelve otra vez a sus lugares de residencia. Entonces yo tengo que determinar allí cuál de las 2 voy a manejar. Supongamos que en un tema de ciudad vamos a manejar todas. Bien, el número de habitantes. Entonces el número de habitantes yo tengo que determinar qué tipo de ciudades que tengan residentes tengan esta estabilidad, que tengan más de 1 millón, entre 500.000 y 1 millón de habitantes, entre 20.000 y 100.000 habitantes. Vamos a irnos a más de 1 millón de habitantes, estamos hablando pues en este caso para Bogotá, y tengo que determinar si tengo área urbana, suburbana o tema rural. En este caso simplemente lo vamos a dejar como tema urbano. El tema del clima. ¿Por qué el tema del clima es importante? Porque no es lo mismo vender camisetas para tierra caliente que para tierra fría, y en ese sentido el tema del clima puede ser una variable. Entonces, el tamaño de población que más o menos hemos determinado puede ser aquí, digite el potencial de población que usted está manejando. Entonces, aquí podemos colocar, con las características geográficas, podemos decir que es más de 1 millón de personas de habitantes, estamos hablando que son 3 millones de personas. Bien. Dentro de las 3 millones de personas que simplemente vimos a nivel geográfico, comenzamos a ver las variables tipo económico y social. Entonces, ¿es importante para mi negocio el tema del género? Sí, oiga, yo vendo ropa para mujer, vale, entonces sí es importante. No, venga, yo vendo un producto como crema de dientes y digamos, no es tan relevante, entonces simplemente le digo no.
pero si le digo sí, entonces aquí comenzamos a tener una variable que va castigando el tema. ¿Qué tenemos que ver? Aquí hay una situación que son los porcentajes de variación del segmento de mercado. Entonces ustedes van a ver que cuánto de eso puede ser castigado. Entonces supongamos que tenemos de esos 3 millones de habitantes, que son el posible tamaño de la población de compradores, le decimos, venga, yo creo que de esos 3 millones de habitantes el 50% son hombres y el 50% son mujeres. Al momento de hacer esto, de una vez me baja a 1.500.000 de esos 3 millones que teníamos inicialmente. Estrato, ¿si es importante o no es importante? Supongamos que sí es importante. En esa medida, supongamos que yo voy al mercado 4, 5 y 6 y que de eso yo tengo que golpearlo, decirle no va para todo el mundo. Entonces, en ese sentido, la variable se vuelve un tema importante y simplemente le voy a decir que, por ejemplo, puede ser el 60%, puede ser el 80%. Entonces ya tenemos 1 millón, de esos 1.500.000, el 80% son 1.200.000. Y así sucesivamente. El tema de educación me importa, digamos que no me importa la educación, pero el tema de la ocupación, sí me importa. En ese sentido, ¿y qué me importa? Resulta que me importa porque voy para ejecutivos y entonces de ese 1.200.000 que tenemos, yo quiero el 50% de esos ejecutivos. Entonces ahí me va a decir que son 600.000 y así sucesivamente. Aquí colocamos el parámetro. Aquí están los variables. Si son empleados, desempleados, técnicos, entonces en este caso estaríamos hablando, no sé, gerencial. Y así sucesivamente con cada una de ellas. Al final, con cada uno de ellos podemos determinar cuál es la variable o el segmento de mercado del que estamos ya hablando con esas características. Fíjense que sobre esta columna de aquí van a darse cuenta de dónde obtienen la variable. ¿Qué quiere decir? Si ustedes escriben aquí la fuente de información donde obtuvieron la información, este 50% viene referido porque, supongamos, el DANE determina que para esta población, supongamos que fuera una ciudad intermedia como, no sé, tal vez Ibagué, Pereira, que tenga 3 millones o más de habitantes, determinaron que en esa ciudad el porcentaje de participación femenina dentro de la población del 50% y por eso me comienzo a manejar esto. Fíjense que es una herramienta bastante sencilla de manejar, que la pueden utilizar fuertemente. Después de que ustedes hacen esto, en la proyección de ventas pueden determinar el tamaño de mercado. Y fíjense que aquí comenzamos a hablar bajo la última variable que ustedes dejaron allá, que era 600.000, comienzan a manejar. Y aquí que ustedes comienzan a manejar el tema de productos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos banano, consumo per cápita de esto, cuánto es la periodicidad, cada cuánto consumen y comienzan a hablar del tamaño del mercado. Fíjense que con estas variables comenzamos a manejar muchísimo mejor el tema de la segmentación. Finalmente, y para terminar, digamos, la presentación, simplemente quería dejarles dame un segundo. Quería dejar estas dos últimas frases que encontré de dos grandes personas que trabajan el tema de mercadeo y el tema de estrategia a nivel de empresas. Y es, la función de una empresa es crear clientes. Esa es la función básica. Eso lo dice Peter Drucker, uno de los más importantes personas, uno de los grandes gurús en el tema de mercadeo. Y finalmente otra de Fitted Kotler, que es una de los grandes estrategias, dice, el vendedor de éxito se preocupa primero por el cliente y luego por sus productos. Creo que esas dos frases engloban mucho de lo que hemos venido hablando el día de hoy sobre la importancia que debe tener el cliente y la determinación del cliente para que ustedes puedan tener negocios de éxito, para que ustedes puedan enfocarse en sus innovaciones y para poder que ustedes perduren en el tiempo en sus negocios. Pues muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas que tengan ustedes que nos lleguen por el medio de las redes. Ok, listo. Entonces, Julián nos pregunta lo siguiente. Mi negocio se dedica a la elaboración de estrategias de marketing y publicidad a través de Internet. Cuando estoy elaborando mi plan de negocios a la hora de segmentar el cliente, las MIPYMES no son suficientes. Pues digamos que hay que verlo de una manera más amplia. ¿Cómo puedo segmentar el mercado? Y una vez tenga esa segmentación del mercado, ¿cómo identifico realmente el mercado segmentado? O sea, ¿cómo lo subsegmento? ¿Cómo lo subsegmentas? Bien. Digamos, en un mercado, si entendí bien la pregunta y quiere una retroalimentación sobre el tema, tiene una empresa que está dedicada a generar estrategias para las empresas. Y lo que está preguntando es de esas empresas que son las pymes, quiere determinar cómo lo puede subsegmentar. Y te voy a pedir un favor, si me ayudas con un poquito del tablero. Generalmente, sí lo logramos arreglar.
Generalmente lo que uno tiene que hacer en un tema de mercado, y seguramente tú que lo manejas muy bien, Julián, ¿se llama? Lo primero que uno tiene es un mercado total, ¿cierto? Sí. Metodología Chinomatic, esto sí. Entonces nos demoramos un poquito, vale. Usted tiene un mercado global. En ese mercado global usted tiene que comenzar a determinar, es decir, usted cogió las pymes, ¿vale? Pero ¿qué pymes son las que a usted le interesan? ¿Las de servicios? ¿Le interesan las de producto? ¿Les interesan las que prestan de qué actividad? ¿Cuáles son las mayores rentables para usted? Tiene que comenzar a pensar cuál de esas son las que comienzan a buscar, porque aquí están todas las pymes, ¿cierto? Más o menos pymes en Colombia, según el censo industrial del 2005, que es el último que tenemos reportado, están en 1.700.000 empresas, más o menos. Entonces tienes que comenzar a mirar por sectores, por características. Como tienes un mercado total, después viene un mercado potencial, que es el mercado al cual tú quieres llegar en un largo plazo, porque tú no puedes llegar al mercado total, y finalmente tú determinas el mercado objetivo. Dentro de este mercado objetivo, lo que uno hace es diseñar a través de esas estrategias que tú mismo diseñas sobre el tema de producto-precio, plaza, promoción, packing, bueno, y todas las características que puedes manejar allí, comienzas a segmentar ese tipo de empresas. Tienes que llegar a una definición de conocimiento, por ejemplo, de ese tipo de empresas, cuál es su necesidad, porque no todas las empresas tienen las mismas necesidades, pero por ejemplo, un tema de promoción de empresas que estén en el negocio de talabartería, oiga, de pronto un tema de asociación, de pronto un tema de mediación, dónde se reúnen, cuál es el gremio, cuáles son las condiciones, cada cuánto se reúnen, tienen una asociación, no la tienen, ahí comienzas tú a determinar cuál es la variable. Y lo segundo, si están dispuestos a pagarte lo que realmente tú estás cobrando por tu producto, para saber si es rentable o no. Espero pues con esto haber respondido y haber interpretado bien la pregunta. Ok. Julián y Omar nos preguntan, ¿segmentación de mercados es lo mismo que nicho de mercado? Ok, bueno, sobre nicho de mercado, digamos, segmentación es simplemente reducir el tamaño de la población a la que tú vas dirigida. Entonces, si se dan cuenta, hablábamos de un mercado, comenzamos a determinarlo más chiquito. En temas de mercadeo, cuando uno comienza a hacer actividad sobre este mercado objetivo, se llama targeting. O sea, determinación de objetivo. Targeting es como este juego de dardos y es pegarle a este punto central y es cómo voy a hacer las estrategias para esto. Sobre mercadeo hay dos vertientes que son completamente respetables. Esas dos vertientes es nicho de mercado. El nicho de mercado es concebido como el mercado objetivo, ¿sí? Pero esa es la otra vertiente a la cual yo me acojo. ¿Y cuál es esa vertiente? Los nichos de mercados pueden estar acá. O inclusive puede estar por acá afuera. Ejemplo de ello. Resulta que hay una bebida energizante, no, una bebida hidratante muy conocida por deportistas, ¿cierto? A nivel internacional y obviamente está determinado para un segmento que se llaman deportistas, ¿sí? Todas las hemos visto como esa bebida que toman los basquetbolistas, que toman, sí, todas la tenemos claro. Pero resulta que a esa compañía encontró, de casualidad, se lo encontró, ¿sí? En el mercado un segmento de clientes. ¿Quién eran? Los enguayabados, ¿sí? Que resulta que están deshidratados y todo el cuento, bla, bla, y se lo encontraron. Pero estos no hacían parte ni siquiera de los deportistas, ni siquiera, o sea, no les importaba. Simplemente encontraron un nicho afuera, ¿sí? Ahora, un nicho no necesariamente, fíjese que si me he hecho entender cuál es esta marca que estoy hablando, fíjese que en ningún momento dicen la bebida hidratante para los borrachos que toman después, no, siguen manejando esa empresa para deportistas, pero encontraron ese nicho de mercado y lo siguen atendiendo, pero no se mueve la empresa porque estos son compradores, ¿de acuerdo? Entonces están esas dos vertientes, cualquiera de las dos es respetable. Lo que sí tengo claro es que una empresa puede tener, en mi caso, según mi opinión de esta discusión que existe, es no toda empresa tiene nicho, hay empresas que no tienen nicho, pero todas por obligación
tienen mercado objetivo. ¿De acuerdo? ¿Sigamos? ¿Hay otra pregunta? Bueno, quisiera aquí hacer un paréntesis. Muchas personas nos están preguntando en dónde consiguen la herramienta. Entonces quiero como contarles que la herramienta está como en sus últimos ajustes y la publicaremos en nuestro portal en el transcurso de los próximos 15 días máximo. Estaremos publicándola en el home y en la página principal de nuestro portal para que todos puedan acceder. Bueno, entonces Ana nos pregunta, mi empresa se dedica a prestar servicios en el área gubernamental en la parte de archivo. ¿Cómo podría entonces segmentar mi mercado teniendo en cuenta ese, ese trabajo que ya tiene? Ok, dentro del área gubernamental ya de por sí ya tienes un segmento de mercado. Ahora, tienes que determinar dentro de ese segmento de mercado para qué tipo de instituciones vas. Vas para alcaldías, vas para departamentos, vas para el gobierno central. Claro, cada uno de ellos lo que importa es determinar si ese es el único mercado al que vas, porque de pronto puedes encontrar que tú vas a un mercado un poco más ampliado, que de pronto pueden ser otro tipo de empresas, pueden ser personas que están también haciendo archivos que tienen grandes marcas, y una de ese factor, una de las personas que puede requerir esos productos o ese servicio que tú estás prestando sea el Estado. Entonces, además, y es una pregunta muy fuerte a las personas que quieren trabajar con el Estado. Tienen que tener en cuenta que el Estado, aunque es un excelente mercado, que a unas instituciones sí tiene un problema de pagos, o sea, los pagos son un poco más demorados y uno tiene que trabajar durante un tiempo, al final te devuelven, es decir, se demoran 90 días los pagos, es decir, yo tengo que apoyar al Estado durante un cierto tiempo, pero finalmente es un muy buen mercado. En el tema de mercadeo, generalmente les decimos, tengan mucho cuidado, hay una cosa que se llama Pareto, que son los paretos de clientes, y es que uno no puede tener una situación de este estilo, donde uno tiene una pirámide de clientes, ¿cierto? Donde lo que te dice es que la teoría llega y te dice que tú debes tener unos porcentajes de clientes, donde el que más me pague tenga un porcentaje muy pequeño de participación en la empresa. Es decir, supongamos que esto sea el 20%. Y que el otro 70% estén en medianas o en pequeñas empresas. Lo importante es que uno tenga como segmentos definidos. ¿Por qué? Porque si una sola empresa te hace el 70% de las ventas, tú estás en un gran riesgo, ¿cierto?, de quedarte, o sea, si ese contrato se te acaba, tú te quedas sin empresa, se lleva el 70% de tus ventas. Entonces, mi recomendación sobre ese sentido es, lo interesante de todo el tema de segmentación es que esto funciona como un embudo. Quiere decir que uno va, qué pena, no sé si me alcanzan a ver. Tú arrancas, esto mismo es como si ustedes lo vieran en un embudo así, y aquí tienen mucho contenido, comienzan a bajar hasta que finalmente puedes encontrar un grupo muy pequeñito. Pero si el mercado cuando llega aquí, recuerda que es una de las características que vimos de segmentación, es que fuera sustancial, o sea, que fuera interesante para tu negocio, lo que tienes que hacer es volverte a subir. ¿Sí? Devuélvete un poquito arriba, porque si no es sustancial para ti, tú estás haciendo un negocio para muy poquitas personas con muy poca permanencia en el mercado. Entonces, la recomendación, devuélvete un poquito a un segmento donde te quedes más cómoda, donde puedas comenzar a trabajar más cantidad de personas. Ok, Mariela nos dice lo siguiente: si yo quisiera una empresa de ropa, digamos, sin importar la clase de la ropa, es decir, ropa en general, es posible que ciertas prendas se vendan más al hacer una especie de matriz de gustos. Puedo determinar de pronto cuál es el producto que es más solicitado, ¿cierto? Esto sería válido de hacer, se podría hacer una matriz de gustos y de pronto, pues Mariela, quisiera saber si tú tienes una macro o una matriz que se pueda adaptar para hacer este tipo de segmentación. Como tal no hay macro, y lo primero que te digo es, fíjate que estás arrancando de una idea de negocio del producto. Lo que hemos querido hacer un poquito con la charla es decirte, cambia un poquito la capacidad, porque seguramente tú tienes la capacidad para hacer toda la clase de ropa que quieras manejar. Sí, toda, o sea, tallas grandes, tallas pequeñas, para niños, hombres, mujeres, niños, sí. Pero fíjate que allí tenemos problemas, porque tú no sabes qué vas a vender. ¿Y por qué no sabes qué vas a vender? Porque no tienes claro quién es el cliente. ¿Sí? Lo primero que tienes que comenzar a determinar es quién es el cliente, y allí sí una matriz de calidades, de lo que me estaba hablando de gustos, podría llegar a funcionar. Pero si no tienes claro quién es el cliente, comienzas a tener muchas dudas. Porque, listo, hagamos una matriz de gustos. Camisetas, para hombre, para mujer, para niño, para tallas grandes, para tallas pequeñas.
Hay una cantidad para personas de la tercera edad, para bebés, es decir, ahí hay diferentes necesidades. Tú no puedes decir que simplemente ropa. Ahí es donde tenemos un gran problema, porque tú sales a hacer una gran producción y no tienes con quién vender. Entonces fíjate que todo el negocio parte no del producto. Si yo en este momento te dijera, seguramente, oye, quiero comprar 20 camisetas talla M de cuello y todo el cuento, tú me las puedes hacer. Pero finalmente el objetivo que tengo aquí marcado es que comiences a determinar que lo más importante de tu empresa no es el producto, es el cliente. Cuando conoces al cliente, ahí sí comienzas a determinar esos gustos y esas variables. Si no lo tienes definido, es completamente diferente. Te lo digo tan sencillo y es, no sé, si tienes mujeres mucho más pequeñas que tú, o sea, niñas o adolescentes, no sé cuál edad tienes tú, o si son personas mayores, tú te vas a dar cuenta que esas personas no compran en el mismo sitio, ¿sí? Porque hay gustos diferentes. ¿Cómo vas a satisfacer gustos tan ampliados? Es muy difícil satisfacer ese tipo de productos tan ampliados. Es mejor apostarle a un grupo mucho más condensado, mucho más pequeño, al cual le pueda satisfacer los productos. Vale. Diana nos dice, ¿qué otras herramientas además de las encuestas se utilizan para reunir información sobre tu mercado objetivo? Ok, sobre mercado objetivo, hay un tema que es importante determinar. Lo primero que tiene que hacer uno al momento de segmentar el mercado es determinar primero cuáles son esas fuentes secundarias. ¿A qué me refiero? Informes, estudios, que otra persona, otra empresa, un gremio haya hecho por mí, ¿sí? Ustedes no tienen que sacar todo, ¿sí? Por eso les decía, uno puede ver el periódico y ver que hay una tendencia por los productos verdes. Ustedes pueden encontrar que una mega tendencia está en el mercado femenino. Ustedes pueden encontrar que una tendencia en el tema de las confecciones está basado hacia los productos para niños. Ustedes pueden encontrar que en el mercado hay un problema de obesidad en Colombia y que las tallas grandes, pues obviamente va a requerir tallaje mucho más grande porque la población colombiana se está engordando. Ustedes pueden, pero fíjense que es información adicional. Ustedes no tienen que hacer mucho esfuerzo en esas situaciones. Eso es lo primero. Buscar el agotamiento de las fuentes secundarias para recurrir a más situaciones, para aclarar un poquito más del segmento de mercado. Y después de eso ya pueden pasar a hacer una investigación de mercados. ¿Sí? Una investigación ni que es una investigación de mercados, hasta ahora sería un sondeo de mercado. Pero claramente, y esto es una situación muy, muy curiosa y eso en estadística tiene un nombre especial, que no voy a hablar ahorita, pero es a veces cuando no tenemos segmentado al cliente y tú vas a hacer una encuesta, de pronto le terminas preguntando a quien no sabe del producto. Entonces tú comienzas a tener unas cualidades, unas situaciones muy sencillas. Por ejemplo, qué pena, pues voy a meterme en un tema y es que seguramente si yo soy una empresa de productos femeninos y le pregunto a un hombre no me va a dar respuesta muy bien adecuada a ese producto, pero es algo que se pregunta a la gente. No es algo preguntarle a mi cliente para saber cuáles son las cualidades que desea sobre el producto. Entonces, lo que te recomiendo es, primero segmenta un poco el cliente hasta donde puedas y después haz un sondeo de mercado. Hay diferentes formas formas de investigación, únicamente no en la encuesta. Además la encuesta no es solamente en vivo, se pueden hacer de diferentes formas, llamada telefónica o se puede hacer a través de internet, pero hay otras formas como los focus group, hay otras formas a través de observación. Muchas personas pueden hacer investigación de mercados de observación. ¿Cómo? Me voy a la competencia y comienzo a mirar cómo funcionan, a qué horas compran, a qué horas no compran las personas. Puedo hacer a través de diferentes medios un tema de investigación de mercados. Entonces, lo importante es tener claro quién es el cliente para poder comenzar a investigarlo. Antes no vale la pena hacer como tal una investigación tan robusta. Ok, Mariela nos hace una pregunta bastante puntual, pero de pronto podemos orientarla más bien en cómo hacerlo. Entonces dice, para el tema inmobiliario, ¿qué sería lo más importante de tener en cuenta iniciando? ¿El valor de la comisión, un diferencial, la venta del inmueble? ¿Qué sería lo más importante? Lo más importante es que determines quién es el cliente. Y vuelvo al mismo punto, porque tú me estás hablando del precio, pero es que hay otras variables. Mira,
¿Cuál es el negocio que tú quieres decir? Inmobiliario, sí, pero ¿cuál es el negocio al cual vas? No es lo mismo que tú vendas negocios para inversionistas a que tú vendas hogares para familias. El negocio es totalmente diferente, ¿sí? Otra cosa es que yo venda practicidad para solteros y entonces me comienzo a vender un apartaestudios. ¿Qué es lo que quieres vender tú como negocio? Y fíjate que ahí habla de lo que estábamos hablando, concepto de negocio. Ahí estamos hablando del concepto de negocio. ¿Por qué? Porque si yo soy un inversionista, a mí lo que me interesa es un negocio que, no sé, un apartamento. Si yo lo que estoy buscando es un inversionista y a mí lo que me interesa, no me importa si es un apartamento o si es una bodega o si es una oficina. A mí lo que me importa es que esa vaina me dé plata, porque ese es mi interés. Pero fíjate que si no tengo claro quién es el cliente, pues tampoco voy a saber cuál es la necesidad. ¿Sí? Y no es lo mismo, y tú muy bien lo debes saber si tienes un amplio conocimiento en el tema inmobiliario, no es lo mismo vender apartamentos que vender oficinas. ¿Sí? Porque las oficinas no, pues son tiempos que pasan allí, pero pueden venderse con comodidad, pueden venderse practicidad, pero una casa como tal, un apartamento, está diseñado para un tema de vivir en familia, ¿sí? O de habitar o de disfrutar un tiempo que va a pasar allí. Son temas diferentes, mientras que una oficina de pronto está, oficinas de espacios abiertos donde los módulos están pegaditos, todo el cuento. De pronto en mi casa lo que quiero es tener amplitud, o del contrario, lo que quiero es tener cercanía, o pronto lo que me quiero tener. Ahí es donde yo comienzo a determinar cuál es el negocio. Claramente tu pregunta está marcada sobre un tema de que no he diferenciado quién es el cliente y cuál es la necesidad que voy a llegar. Cuando tú determines allí, comienzas a determinar ahora sí cuál es el portafolio de productos y servicios que voy a brindar. Si soy un inversionista, conozco el caso de unas inmobiliarias, obviamente ellos tienen capacidad financiera y lo que hacen es llegar y decir, mire, yo voy para inversionistas, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Hago arrendamientos de apartamentos. Entonces, las personas que compran apartamentos para después rentarlos. Y muchas de esas personas llegan y dicen, ¿tienen la plata suficiente para llegar y decir, bueno, ¿cuánto vale el arrendo del apartamento? No, vale 500,000 pesos. Vale, si usted me da a mí el apartamento, yo le doy de una vez el pago anticipado de 12 meses, pero me lo deja más barato. Y ese es el negocio. Al inversionista le dice, listo, mano, deme esa plata ya, yo veo que hago con toda la plata de un año de arriendo, ¿cierto? Supongamos que si vale 500,000, se dejan en 400,000, y entonces toda esa plata yo la reúno, ¿sí? Y la comienzo a invertir en otro lado porque es mi interés como inversionista. Y el arriendo lo cogen ellos. ¿Cuál es la necesidad real de tu cliente? Hasta que no tengas definido tu cliente y la necesidad que vas a decir, finalmente tú no determinas cuál es la comisión. Inclusive, si ustedes no tienen definido quién es el cliente, tampoco determinan claro es el precio. Una de las variables para definir precio, hay 3 metodologías que tienen que ser cruzadas. Una es qué dice el cliente. ¿Está dispuesto a pagarte más? ¿El cliente no te quiere pagar lo que tú estás diciendo? Pero es una. Hay otras 2 formas que yo tengo que mediar para determinar un precio adecuado para el mercado. Alejandra nos pregunta, mi empresa está en inicio y me enfoqué en preescolares, una guía educativa solo para preescolares, donde los preescolares que tienen página web solo se inscriben y los que no tienen páginas web nosotros se las hacemos. Hemos cambiado varias veces los precios de inscripción. ¿Es recomendable estar cambiando tan seguido los precios para, digamos, con la idea de que todos los preescolares se inscriban con nosotros? Creo que vuelvo a un punto ahí, no es todos los preescolares. Tú tienes que determinar si voy a preescolares. Mira, no es lo mismo una institución, y qué pena con esto, pero cuando hablamos de segmentación, obviamente estamos haciendo discriminación. Y entonces quiero hacer la salvedad. Y no estoy hablando con esto de que un mercado sea mejor que otro, simplemente que son segmentos totalmente diferentes. No es lo mismo un preescolar de estratos 1 que el de 2, que el de 3, que el de 4, que el de 5, que el de 6. Son preescolares totalmente diferentes. Las necesidades son totalmente diferentes. Cuando tú me dices que tienes que comenzar a jugar con los precios de arriba abajo y arriba abajo todo el tiempo, lo que estás mostrando es que no estás llegando a un mercado objetivo. Generalmente uno sí puede hacer promociones, pero uno no está jugando con el precio sube y baje por tener el mercado. Entonces, finalmente tú tienes que, digamos, unas buenas personas que están al frente de un gerente real de una empresa, lo que trata, un gerente y acompañado de una persona de mercadeo, lo que trata fundamentalmente es de alejar, rediseño la frase, una buena persona que está en el tema de mercadeo, lo que trata es de alejar a las personas del precio como factor de decisión de compra. Si tú lo logras hacer, estás haciendo un buen trabajo. Si se están pegando el precio es porque te están viendo igualito al resto, ¿sí?
Yo pongo un ejemplo muy sencillo y es el ejemplo del arroz. Si tú vas a un supermercado a una marca y encuentras en ese supermercado solamente dos marcas de arroz, ambas de los mismos colores, ambas calidad AAA, te dicen exactamente lo mismo, pesan exactamente lo mismo, ¿uno cuál termina comprando? La más barata. Si tú te estás viendo igual, tú lo que estás vendiendo es arroz. Tú estás siendo arroz. ¿Sí? Ahora, si tú logras hacer un diferencial para tu cliente, conociéndolo muy bien y haciendo ese diferencial, tu cliente va a obviar muchas veces el tema de la compra. Y le voy a colocar un caso. Muchas veces, y el mercado de las mujeres es muy interesante porque tiene muchas facetas. Muchas de ustedes seguramente, las que son mujeres y los que están los hombres seguramente cuando las hemos acompañado a comprar, hemos visto esto. Ven una blusa súper bonita, o sea, espectacular, la ven en la vitrina. ¿Entran a mirarla? ¿Entran a cotizarla? ¿Entran de pronto a probársela? Sí, ¿sí o no? ¿Qué es lo que te motivó a entrar? La blusa, no el precio. ¿Sí? Ahora, cuando tú comienzas a ver el precio, ¿sí? Tú puedes determinar si la puedes comprar o no, pero es una determinación tuya. Pero lo que te movió a entrar a probártela, a conocerlo y todo el cuento, fue el diseño, no fue el precio. Ahora, yo puedo entrar en un negocio de precio, pero el problema es que siempre va a haber una persona que lo haga más barato que yo. ¿Sí? También, ejemplo de las mujeres. Tal marca, promoción, tú entras para ver y no hay nada en las vitrinas. Solamente dice promoción del 30, 40, 50 y hasta el 70%. ¿Y qué hacen? Entramos a ver qué hay. Pero lo que te está motivando es el precio barato, no el estilo. Una buena persona, un buen mercaderista o un buen gerente lo que trata es desarrollar valores agregados, trata de diseñar la blusa con estilo para que la gente entre a comprar el producto. ¿Sí? Y si te fijan muy bien en el tema de marcas o en el tema de desarrollo de marcas, en el tema tuyo, no es solamente determinar cuál es el servicio, sino cuáles son esos valores que yo quiero infundir a mi cliente. Por lo tanto, tienes que comenzar a hacer una segmentación mucho más clara de qué preescolares quiero llegar. Si es una cosa indiscriminada, pues simplemente tienes que bajar precio y comenzar a competir a través de precio. Ya es decisión de cada empresa. Javier nos pregunta, ¿cómo medir realmente el tamaño del mercado? ¿Cómo saber cuál es la demanda potencial en relación a los competidores? Ok, lo primero que eso me lleva a una gran pregunta y es, primero tienes que determinar quién es la competencia tuya. ¿A qué me refiero? Tradicionalmente, no estoy hablando de tu caso, sino tradicionalmente vemos la competencia como aquella persona que vende lo mismo que vendo yo. Y no es cierto. La competencia es la empresa que vende o cubre la misma necesidad al mismo cliente, no necesariamente a través del mismo producto o servicio. Es una competencia directa. Cuando hace exactamente lo mismo, cubre la misma necesidad, va al mismo cliente a través del mismo producto, es mi competencia directa. Pero allí tendría que determinar primero cuál es la necesidad y quién es el cliente. Ejemplo. Ya hablamos que un tema de protección o un tema de seguridad, ¿cierto? Está marcado en el ejemplo que pusimos de los pañales, en el ejemplo de los negocios, que voy a repetirlo aquí rápidamente para los que llegaron un poquito tarde. Decimos que un negocio está marcado a través de la necesidad, el tema del cliente y el tema de productos y servicios, es decir, cómo satisfago esa necesidad. Si tú tienes claramente definido que tienes, en el ejemplo que hablábamos de los pañales, lo que estamos haciendo es un tema de protección o de seguridad para niños a través de pañales. Si yo tengo un cliente diferente que son tercera edad, o sea, aquí son niños, o más bien bebés, ¿cierto? Y aquí tengo personas mayores, o personas que sufren de incontinencia urinaria, tengo un cliente 2, por llamarlo así. Esto es un negocio totalmente diferente. Huggies no es competencia de Tena, ¿cierto? Entonces allí tenemos que diferenciar primero esto, ¿de acuerdo? Ahí tú comienzas a determinar primero quién es tu competencia. No es el producto el que define la competencia, es el cliente y la necesidad que cubro la que me define la competencia. Después de eso tú tienes que averiguar, generalmente la superintendencia de sociedades o los gremios tienen cuantificado cuánto es el mercado. ¿Cuánto vale ese negocio? ¿Cuánto vale el negocio de la industria gráfica? ¿Cuánto vale el negocio de la ropa? ¿Cuánto vale el negocio de las tiendas? ¿Cuánto vale? Los gremios tienen esa información. Entonces tú puedes llegar a cuantificar cuánto vale ese negocio, ¿sí? Pero ellos lo tienen en tema global, cuánto vale todo ese tema.
por sus sectores o por situaciones comienzan a jugar de manera diferente. Y el tema de cuantificación, tú ya lo puedes ir comenzando a cerrar a través de determinar quiénes son verdaderamente tu competencia. Cuando tú comienzas a determinar quién es realmente tu competencia, tú comienzas a determinar cuánto vale todo ese negocio y cuánto es la porción del negocio que tú quieres llegar. ¿Sí? Entonces es una determinación de mercado del pie, es decir, el pie es la torta de ese mercado, ¿cierto? Que sí son mi competencia. Resulta que aquí hay una gran empresa que tiene el 50%, me estoy haciendo un ejemplo, hay otra persona que tiene el 25% y resulta que aquí hay 4 o 5 personas, en este caso 3, que tienen cada uno un porcentaje diferente. 10, aquí está otros 10 y aquí está 5. Cuando yo hago una apuesta de mercado, yo voy a decir, bueno, le quito cuánto porcentaje a este del 5, cuánto porcentaje le quito a este del 10, de pronto a este digo le quito el 1%, a este le quito el 2% y comienzo a contabilizar cuánto va a ser mi mercado. Ok, creo que esta pregunta de Camilo tiene que ver un poquito con algo que mencionaste ya de fuentes de información. Entonces nos pregunta, ya tengo identificado mi segmento de mercado, estratos 4 y 5 en conjuntos residenciales, en Bogotá con gimnasios, espacios libres. Bueno, ¿cómo hago para identificar lo referente? ¿En qué páginas estadísticas, etcétera? Los nuevos clientes, por ejemplo, las empresas prestadoras de servicios en recreación y actividad física. Realmente, ¿cómo hago para buscar esa información y para estudiar ese mercado al cual me voy a dirigir? Ok, yo creo que lo primero que tienen, o sea, la Cámara de Comercio vende bases de datos, lo que les hacemos la recomendación es claramente lleve segmentado el mercado para que la base sea mucho más escrita. Quiere decir que usted puede obtener la información de quién es su competencia o bien sus clientes. Si usted va a un mercado industrial o institucional, lo pueden conseguir a través de la Cámara de Comercio. Punto importante, esto digamos no lo sé, pero me imagino que las personerías jurídicas de los conjuntos residenciales tienen que registrarse ante alguien. En este caso no lo sé, eso ya es cuestión de su negocio. Averígüese ante quién registra uno la persona jurídica de los conjuntos residenciales, porque allí puede obtener una base de datos de, oiga, ¿cuántos conjuntos residenciales tienen persona jurídica en Bogotá? Que puede ser una gran mayoría y usted los puede ir segmentando. Entonces, digamos, hay muchas cosas de conocimiento ya de cada uno de ustedes del negocio, digamos, ya es de conocer mucho de su negocio, digamos, yo aquí estoy manejando un ámbito muy, muy grande, muy amplio sobre el tema de todos los negocios, pero ya es un tema de conocer muy bien su negocio, saber qué hace su cliente. Fíjense que esta pregunta que te estoy haciendo es clara y netamente de conocer tu negocio. ¿Ante quién se registran las personas jurídicas de los conjuntos residenciales? Allí tienes una posibilidad para determinar dónde conseguir fuente de información sobre este tipo de cosas. Y ya sobre tu competencia, pues obviamente todas las empresas, digamos, de manera formalmente constituidas, tienen que registrarse ante Cámara de Comercio. Sugerencia, cuando segmentes allí por Cámara de Comercio es importante que tengas claro el código SIU sobre la actividad que realizan para que la búsqueda sea mucho más pequeña y mucho más acotada en lo que estás buscando. Jacqueline nos menciona, trabajo en transporte internacional de carga. Mi mercado realmente son todos los importadores que compran en China. Pero pues, ¿cómo puedo hacer la segmentación con un mercado tan grande? ¿Por dónde realmente empezar a segmentarlos si todos podrían ser mis clientes? Jacqueline, esto es una cuestión de apuesta. Yo sé, cuando yo hablo de apuestas, muchas personas les asusta porque es concentrarse, pero no es lo mismo. El otro día también hablé con una persona que trabaja en un tema muy parecido, y llega y le decía, mire, usted puede vender servicios para volverme el duro en el tema de servicios de transporte de productos alimenticios. Carajo, y eso significa una logística totalmente diferente a la de productos médicos y diferente totalmente al tema de productos de ropa y situaciones. Eso comienza a determinarme quién puede ser el posible cliente. ¿Sí? Claro, la mayoría, y esto es lo que la mayoría de empresas le pasa, cogen la actividad que saben hacer y dicen, oiga, esto le puede llegar a todo el mundo. Sí, de acuerdo, pero ¿cuál va a ser tu apuesta? O sea, ¿cuál va a ser la apuesta que tú vas a hacer como empresa? Una empresa siempre le apuesta a un segmento, ¿sí? No le apuesta a todo el mundo, ¿sí? Porque si le apuesta a todo el mundo no le habla a nadie. No sé si todavía exista, pero era muy curioso, en el barrio Restrepo, por ejemplo, hay un edificio de 5 pisos de solo zapatos. Y al frente hay empresas de marca que le apuestan solamente a uno, a un segmento de cliente.
Lo más curioso es que el de al frente, que es un localcito mucho más pequeño, vende muchísimo más que lo que vende el otro, porque está haciendo una apuesta de conocimiento del cliente, el otro simplemente produce por producir. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí tienes que hacer una apuesta. Sí, por ejemplo, comenzaría yo pensando, ok, ¿quién necesita trámites para China? Entonces, ¿quiénes son los que puede traer producto más de China? Ropa, bien. Productos electrónicos, bien. Me voy a enfocar a los que más me generan flujo. ¿A mí cómo me pagan? No sé, me pagan por cada uno de los proyectos que hago. Entonces, ¿quién es el que hace mucho mayor cantidad de volumen? No, pues resulta que las empresas que hacen, que traen textiles, listo, mano, me voy a enfocar a textiles y a electrónicos, que son los que más traen, y me vuelvo un duro en conocer quiénes son los que están trayendo de allá y yo les hago la función. No, pero es que también la máquina gigantesca que traen de China, las retroexcavadoras o los bulldozers, vale, pero es que son una sola vez. Sí, me gano una gran comisión en el tiempo, pero ¿cuál es mi mercado? ¿Yo qué quiero quiero tener un comprador de una sola vez o segmentos grandes? Ojo, y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de una apuesta de creación de mercado. Si te llega el del bulldozer, si ya te busca como tal el del bulldozer, pues uno le vende el servicio, ¿sí? Pero no es al que tú estás enfocando y al que le estás creando valor. Si él te lo compra, tú le vendes, pero es diferente pensar en un tema de cliente. No sé si es muy puntual o podríamos decirle a Camila que venga una asesoría personalizada, pero no sé, te la transmito por si acaso le podemos dar algún tipo de orientación. Volviendo a la herramienta de proyección que tú nos mostraste, ¿cómo se puede determinar el mercado pensando en un presupuesto de ventas si se plantea en un negocio comercial, sabiendo que hay posibles visitantes flotantes y a su vez clientes? Ok, digamos, eso ya es una cuestión mucho más puntual que deberíamos trabajar en una asesoría, pero claramente si yo tengo una población flotante, yo tengo que determinar cuándo hay población flotante, ¿sí? Y cuándo, inclusive yo puedo manejar negocios de solamente población flotante, y si no, piensen en todos los hoteles que basan su negocio en población flotante, ¿sí? Entonces, allí es un negocio donde tengo que tener claro si yo soy para población flotante o para población residente. De acuerdo a esas dos situaciones, yo tengo que determinar hacia dónde más me apuesta. Fíjense una situación, y es que los hoteles, es una cosa muy curiosa, en Bogotá hay un crecimiento expansivo sobre el tema de hoteles, pero ¿por qué es? ¿Es porque los habitantes de Bogotá quieren tener más hoteles? ¿Porque se van a quedar en hoteles? Pues posiblemente no, es porque tenemos más un flujo de personas que vienen de afuera que se quieren venir a quedar. Ahora bien, seguramente muchos de ustedes han comenzado a ver ofertas de los hoteles para pasar fines de semana en un hotel como una atracción diferente. Pero finalmente eso es un tema de promoción o un tema para aprovechar la infraestructura que tienen. Pero ahí tendríamos que entrar a determinar cuál es la población flotante y cuál es la apuesta sobre la población flotante o sobre la población permanente. Un tema, por ejemplo, de un restaurante universitario, un restaurante a las afueras de una universidad, pues claro que tiene una población flotante, ¿sí? Seguramente yo estoy haciendo una apuesta para los estudiantes de la universidad que van entre semana, pero el fin de semana… Oiga, el fin de semana yo puedo jugar a cerrarlo y decir, oiga, solamente juego a eso porque me cuesta mucho más prestar el servicio de comidas los días domingos y los días festivos porque no viene nadie, o finalmente sí me la juego y comienzo a generar una oferta. La misma oferta que le estoy dando a los estudiantes se las dejo permanente para los residentes que vivan allí, sabiendo que de pronto voy a vender muchísimo menos. Pero ¿cuál es la apuesta que tú estás haciendo sobre un tema de cliente? Ok, desde Twitter, Grace García nos pregunta, ¿es posible aplicar lo dictado en esta charla para la prestación de servicios jurídicos? ¿Podrías de pronto darnos algunos consejos adicionales para este tipo de servicio? Mira, todo, absolutamente, últimamente, obviamente yo tengo mi tema que es el tema de mercadeo, pero todos, absolutamente todos los productos y servicios están enfocados a un segmento de mercado. Sobre un tema de asesorías legales, temas de jurídicos, yo tengo que determinar, mano, ¿quién es mi público objetivo? ¿Sí? No, pero es que yo, digamos, si yo soy asesor, abogado penal, pues no me voy a ir a pues mayor riesgo de conseguir clientes no va a estar en las empresas, de pronto no en las empresas, de pronto tengo que ir a mirar el tema de los juzgados, donde seguramente ustedes ya han visto que salen las personas de delincuencia, de pronto me puedo buscar en los noticieros, de pronto ahí es donde comienzo a buscar quiénes son mis clientes, yo mismo tengo que segmentarlos. ¿Sí? Inclusive cuando ustedes ya se profesionalizan o se especializan en un área, ustedes mismos ya están determinando un tipo de cliente que van a manejar. ¿Sí? Inclusive, claro, un abogado en un principio sabe un poco sobre todas las ramas y después se especializa, ¿sí? Pero cuando se especializa no es lo mismo
servicios de asesoría en tema comercial que asesorías en temas tributarios. ¿Sí? Y a pesar de que yo tenga los dos conocimientos, de pronto un tema comercial es un tema más de cómo se conforma la empresa, cómo se maneja todas las situaciones, mientras que un tema tributario está mucho más hablado sobre un tema ya de cómo voy a manejar el tema de los impuestos, cuál es la persona jurídica que tengo que hacer. Son temas diferentes y allí el segmento de clientes te va a ayudar a enfocarte. ¿Sí? A mí que me interesa tener 3, 4, 5 empresas, es decir, de gran tamaño de pronto que le puedan requerir mis servicios, o me interesa tener muchas empresitas que de pronto quieran requerir ese servicio. Eso ya es una decisión propia de la empresa. Ahora, el cómo lo quieres hacer, hay N posibilidades. ¿Sí? Generalmente, y fíjense lo bonito que es esta situación, uno, lo que le estamos mostrando el día de hoy es que uno primero, antes de arrancar la empresa, tiene que mirar hacia el mercado, y después de mirar el mercado, me tengo que devolver ahora sí a decir, venga, ¿cómo voy a prestar o cómo voy a cumplir eso que dije que iba a hacer allá? Entonces, tú puedes encontrar los abogados prepago. ¿Sí? Entonces que tú les pagas una mensualidad y ¡pum! Cuando me sucede un evento voy ante esa persona y me atiende. Está el otro está la otra forma de solucionar, y es que no, yo tengo el evento y ahí busco al abogado, y así sucesivamente. Entonces yo tengo que determinar quién es mi cliente para saber cómo va a hacer la oferta y cómo lo voy a organizar. Klaus nos pregunta, mi empresa representa una marca multinacional en hierro dúctil. ¿Cómo segmentar mi mercado si estos productos que ofrezco son poco conocidos en el mercado realmente? Para personas que tienen franquicias, tema interesante. Primero pregúntenle a sus compañías a qué mercado van. ¿Sí? Seguramente la casa matriz ya tiene segmentado un mercado objetivo al cual van, un tipo de empresas a nivel mundial. O en el país de origen donde está la casa matriz. Ellos ya tienen un segmento de mercado definido, digamos, para ese mercado que ellos han manejado. Cuando yo comienzo a mirar cuáles son esas empresas, obviamente tengan mucho cuidado, porque esas empresas también manejan un tema de respaldo a nivel de la marca. Y a veces también te dicen, mira, a mí no me interesa trabajar con ese tipo de personas, no me interesa trabajar con esto, y te van dando un perfil de cliente al cual tienes que llegar. Ellas mismas te tienen que asesorar qué es lo que tú tienes que vender. Tú no puedes vender hierro dúctil, creo que era la definición. Tú tienes que vender cuál es el beneficio que brinda el hierro dúctil y para qué te va a servir. ¿Sí? No, yo te puedo vender un microcomponente. ¿Y para qué te va a servir? Tú tienes que decir, mire, el microcomponente que yo te estoy vendiendo va a hacer que sea mucho más rápido para tu computador, para que te genere unas imágenes mucho más visibles. Es decir, tienes que transformar el tema del producto y convertirlo en beneficios para el cliente. Pero claramente tienes que conocer muy bien al cliente para hablarle de los beneficios que realmente va a tener tu producto. De otra forma, no vale la pena que comiences a manejar esa situación si entiendes claramente qué es lo que vas a decirle al cliente. Ok, nos hemos alargado unos pocos minuticos debido a la cantidad de preguntas, pero ya vamos a hacer, digamos, las últimas 5 preguntas. Entonces, Viviana nos dice, mi empresa se dedica a la elaboración y comercialización de bolsos y accesorios de playa. La pregunta es, ¿se podría ampliar el mercado elaborando bolsos y carteras para otra ocasión de uso? ¿Qué tan conveniente es hacer este tipo de cosas? Ella además nos pregunta dónde puede conseguir las memorias, entonces yo le cuento que dentro de una semana vamos a estar publicando esta conferencia en nuestro portal, en nuestro canal de YouTube. Bueno, entonces ya, Carlos, puedes continuar. Gracias. Bueno, qué pena, les doy un momentico la espalda, pero vuelvo y escribo esto. Bien, tú desarrollas un tipo de carteras, ¿cierto? Y quieres innovar en el tema de carteras. Mira, la cosa es muy sencilla. Si tú estás cubriendo una necesidad, no me aclaras en la pregunta qué tipo de necesidad es la que estás cubriendo, y vas para el mismo cliente que estás manejando, tú lo que tienes aquí dentro de este portafolio y segmento de clientes son productos, líneas de producto, ¿sí? Pero vas para el mismo cliente. No son clientes diferentes. En esta medida, tú puedes desarrollar, no sé, las carteras de cuero, carteras plásticas, carteras, no sé, con diferentes usos, pero vas para el mismo cliente cubriendo la misma necesidad. No es lo mismo vender practicidad que vender elegancia. ¿Qué es lo que quiere vender tu marca? ¿Sí? Cuando estamos hablando, la definición de los productos y servicios va definido sobre la necesidad que tú quieres vender. ¿Quieres vender elegancia? ¿Quieres vender comodidad? ¿Quieres vender practicidad? ¿Quieres vender qué? ¿Sí? Eso es lo que te va a determinar esta necesidad manejada con el cliente. Ejemplo, voy a colocar un ejemplo aquí manejando un poco el tema de carteras. Yo vendo practicidad a mujeres a través de carteras, y por eso he desarrollado, ¿a través de qué? A través de productos
de sintéticos, a través de productos plásticos. Entonces yo vendo carteras. ¿Me sirven para un tema de practicidad? Sí, porque mis carteras tienen bolsillitos independientes que les permiten guardar muchas cosas. ¿Vale? Carteras. Quiero venderle también a esas mismas mujeres, quiero venderles también un tema de practicidad, quiero venderles billeteras. ¿Vale? Billeteras, pero estas billeteras les permiten cerrarlo con cremalleras, tienen bolsillos adicionales, son bastante prácticas, son bastante de buscar, inclusive tienen las carteras vienen incorporadas con un pitico donde están las llaves, porque siempre se les pierden las llaves en la cartera. Entonces eso les sirve un tema de practicidad, entonces puedo generar billeteras. Y así sucesivamente tú vas generando líneas de producto para el mismo cliente con la misma necesidad. Diferente es cuando yo defino cambiar. Tengo el mismo producto que yo estaba vendiendo practicidad, pero ahora tengo el mismo cliente, pero ahora vendo una necesidad diferente. Y lo que yo estoy vendiendo es elegancia. Si yo vendo elegancia, esto es un negocio diferente. No quiere decir que las empresas no lo puedan hacer, inclusive muchas lo hacen. Pero ¿cuál es la función aquí importante? Yo tengo aquí un negocio que era el básico que tenía anteriormente y aquí estoy vendiendo elegancia, que es otro negocio. Esas dos líneas de negocio deben tener, por lo tanto, un gerente, que es una única persona que está pensando en cubrirle esa necesidad a ese tipo a través de los productos. Porque resulta que esta necesidad, la cartera que habíamos diseñado no nos sirve. ¿Sí? Porque es que la cartera era práctica, pero no era elegante. Y entonces eso hace que cambie todo el tema de pensarlo. Ay, pero es que yo tengo tiempo. Sí, pero cuando uno claramente identifica quién es su cliente y cuál es su negocio, tiene mayor posibilidad de crecimiento. Para esto existen, por ejemplo, hay empresas que tienen muchas marcas referenciadas para cada uno de los negocios, así venden el mismo producto. Hay un ejemplo, pues estoy dando todos mis ejemplos que utilizo en mis asesorías, pero creo que queda claro aquí, y es que ustedes van a ver una empresa que se llama Permoda. Permoda tiene una marca que se llama Army, Pronto, Be Cool, y son 3 marcas que producen jeans o producen ropa, pero tienen 3 marcas. ¿Y por qué desarrollan 3 marcas? Porque cada una de las marcas va para un segmento de cliente diferente y cubren necesidades diferentes del cliente. ¿Bien? Y cada una de esas marcas tiene un gerente de marca, ¿sí? Que es el que se encarga de pensar en el cliente y cubrir la necesidad a través de los productos que genera toda esa empresa. Entonces fíjate que si tú estás en la misma necesidad, en el mismo cliente y desarrollas nuevos productos, estás bien. O sea, no tienes ningún problema. Si vas a desarrollar una necesidad diferente al mismo cliente, estás pensando en otro negocio. Si piensas desarrollar con un cliente diferente la misma necesidad, estás pensando en otro negocio. Siempre que muevas un poquito toda esta situación de cambio de cliente y cambio de necesidad, estás en un negocio totalmente diferente. Por lo tanto, lo que define un negocio no es el producto o servicio. Lo que define un negocio está en el cliente y en la necesidad que vas a cubrirle. David nos dice, para una empresa que quiera comercializar productos por Internet, ¿cómo poder definir en su portal estrategias para clientes de empresas B2B y para clientes consumidores regulares B2C? Ok, comencemos. B2B y B2C. Ok, ¿qué significa? Primero, aclaro para las otras personas que no están en el... estábamos hablando de Internet, hablando de B2B, B2C. ¿Qué es B2B? B2B es business to business, es decir, empresas que van para empresas, y B2C es una C, son empresas que van para personas, consumidor masivo. Finalmente, si tú estás desarrollando una empresa de Internet, las páginas de Internet van relacionadas también a una geolocalización, es decir, aunque tu empresa pueda mirar a diferentes lugares del mundo, uno georreferencia la posibilidad. ¿A qué me refiero? Fíjate que hay páginas, todos conocemos páginas de Amazon y páginas de diferentes tipos de productos, pero no necesariamente el producto que me están vendiendo está referenciado para un tipo de personas. A nivel internacional, uno lo que determina es un tipo de población o segmento que uno quiere atender. De pronto la parte geográfica para algunas personas es importante, es decir, si yo lo que vendo son servicios para personas en Bogotá, pues yo tengo que decir, oiga, es una empresa que está vendiendo a través de Internet servicios de auditoría para empresas que están limitadas solamente en Bogotá, ¿sí? Y eso es importante aclararlo en la página de Internet, tengo que localizarlo.
Si quiero vender productos, pues yo tengo que decir, mire, yo voy máximo hasta el peaje, voy máximo hasta Cibaté, voy máximo hasta Funza y voy, pues, solamente cubro hasta esas ciudades. ¿Sí? Si yo estoy manejando una estrategia de B2B, ahí lo que tengo que referenciar es a qué tipo de empresas son las que quiero ir. Si no, hay la estrategia y no preguntes por la estrategia, porque la estrategia depende mucho de las cualidades y las características y recursos que tenga tu empresa para poder llegarle a ese segmento de empresas. Por eso, cada uno de estos, y aquí es una situación clara, son dos negocios diferentes. No es lo mismo atender empresas que atender personas. ¿Sí? Una cosa muy sencilla y es, me gusta el negocio de la ropa porque es muy claro para todo el mundo, y es, no es lo mismo que yo venda jeans de dotación, ¿cierto? Porque la dotación que vende, resistencia, ¿sí? Un principio que puede vender es resistencia, ¿sí? Y fíjense esa situación, cuando yo vendo resistencia, por ejemplo, en temas de dotaciones, si yo encuentro un desgaste en un pantalón de esos, yo lo considero como un imperfecto. Pero si yo voy al mercado consumidor masivo, donde yo le vendo moda, ¿sí? El desgaste es parte del valor agregado que yo le estoy dando. Entonces, fíjense que es diferente lo que yo estoy vendiendo. Por lo tanto, las herramientas de cada uno se definen aquí por dos situaciones. ¿En qué negocio estoy en cada uno de ellos? En empresas. ¿En qué negocio estoy para los consumidores? Son dos mercados totalmente diferentes. Y adicionalmente, ¿qué herramientas, las estrategias nacen de eso? Famosísima herramienta que se tiene en el mundo, que es el DOFA, y de mirar las cualidades, las oportunidades, las estrategias, los recursos que tiene la empresa para poder mejorar esa estrategia. Yo no te puedo decir ahorita, mira, manda un correo masivo, pon pancartas, promociones por internet, métela en Google, ¿sí? Hay diferentes herramientas que son muy complicadas a partir de la situación. Si tú quieres crear estrategias, te recomiendo un taller que tenemos en Bogotá Emprende, que es Diseña tu plan de empresa. Diseña tu plan, diseña la planeación estratégica de tu empresa, que te ayuda con todo el tema del manejo de una estrategia a partir de lo que tú tienes como empresa, ¿de acuerdo? Si lo que quieres manejar es una estrategia de mercadeo, tenemos Diseña tu plan de mercadeo. El orden que uno debería tomar para todo el tema de mercadeo podría ser como Diseña tu plan de mercadeo y después sí un plan de ventas. Las ventas, cuando se hace un buen plan de mercadeo, se tienen que dar por sí solas, digamos, es un paso adicional, pero claramente es la estrategia que está detrás de la parte operativa, que ya es la venta. Entonces, allí comenzamos a mirarla de manera diferencial. Entonces, tienes que comenzar a diferenciarlos y comenzar a venderle recomendación. Maneja dos marcas diferentes para lo que son empresas y marcas diferentes para lo que son consumidores, para brindar servicios diferentes, y ponle un gerente a cada una de ellas para poder diferenciarse. Bueno, vamos con las dos últimas preguntas. Leonardo y Lorena nos dicen, hasta ahora tenemos una idea de actividad, una idea de negocio. Se trata de asesoría de imagen por medios virtuales, página web y redes sociales. La idea surgió porque el canal sería lo diferenciador. Estamos empezando a hacer la investigación del mercado y la segmentación de pronto del mercado podría ser que cambiáramos ese canal que definimos, digamos, de medios virtuales. En ese caso, ¿habría problema en que no hubiera algo diferenciador? O sea, porque realmente, pues, si se está creando la idea de negocio por ser diferenciador el canal, pues, ¿qué problema habría al cambiarlo? Ok. Me devuelvo un poquito al tema y es, si ustedes encuentran que dentro del segmento de mercado el diferenciador que ustedes habían planteado en un inicio no les sirve, tienen dos posibilidades. O cambien de segmento o cambien de diferenciador. No hay otra situación, no hay otra posibilidad. Recomendación, uno cambia el diferenciador, que es de los productos que uno manipula. Al comienzo de la presentación les decía, ¿qué es lo más fácil que puede manipular las personas? La operación, el producto, el servicio, el medio en que lo va a manejar. Mano, si finalmente tú descubres que el segmento al cual tú debes llegar no te sirve por internet, cámbialo como medio y comienza a buscar cuál es el diferenciador que está marcando esa persona, o sea, qué es lo que está requiriendo. Claramente el canal no lo fue, según lo que cuentas en la pregunta, pero lo que tienes que buscar es, ya conociendo el tema del cliente, comienzas a mirar cuál es la diferencia. De pronto el man no quiere, lo que quiere es que, no sé, como diferencia es que usted se siente a diseñar en la compañía de él, ¿sí? Que comience, pero es su diferencial, o sea, es uno a uno. O de pronto la diferencia que quiere es que el man le enseñe
que usted le ayude también en el tema de posicionamiento de marca, o de pronto lo que quiere manejar el tipo es que usted también le ayude en el tema de registro, o no sé, pero ahí es donde usted tiene que comenzar a mirar cuál es el diferencial que lo va a hacer diferente al resto, porque pues obviamente lo que cuentas un poco en la pregunta es que el diferencial del canal no fue un gran diferencial como el que tú pensabas. Los diferenciales se ponen después de que tú conozcas muy bien a tu cliente, antes no. Y la última pregunta. Ingrid y María Victoria nos dicen, nuestra empresa es de arquitectura y diseño interior, pero realmente no tenemos muy claro cómo realizar la segmentación teniendo en cuenta que la arquitectura y el diseño interior aplica a varios campos. De acuerdo, Ingrid. De acuerdo, yo tengo amigos arquitectos y yo sé que hacen de todo, son capaces de construir edificios, hacer muebles, hacer de todo, inclusive he asesorado a empresas que trabajan en el tema de arquitectura y no logran hacer una apuesta porque le pegan a todo. Al igual que el caso inmobiliario, mi propuesta es qué es lo que quieres desarrollar, qué es lo que te apasiona, o sea, qué es lo que ya te mueve a ti como un tema diferencial, a qué tipo de clientes quieres llegar. El famosísimo arquitecto Salmona vendía arte en construcciones y él no permitía, él le daban un terreno y decía diséñeme tal cosa y él lo diseñaba como a él le parecía porque su negocio no era vender apartamentos ni vender instalaciones ni hacer construcción, él quería vender arte. Diferente a que tú quieras vender hogares y diferente a que tú quieras especializarte en un mercado de vivienda de interés social, porque son condiciones diferentes, mientras que en un interés social de pronto lo que prima es el tema de necesidades básicas, o sea, que tenga un baño, una cocina, que tenga necesidades básicas, y tú lo que haces es optimización de espacios, ¿cierto? De pronto en un negocio de pronto de otro tipo de viviendas, lo que tú vendes es comodidad, relación, tecnología, ahí comienzas a mirar un tema de determinación. Diferente a otras cosas que pueden hacer los arquitectos. Conocí el caso de una empresa española que siempre me pareció interesante, y es que vende, y ya conozco algunas empresas que están haciendo esto mismo aquí en Colombia, y es vender muebles multifuncionales. Entonces, no solamente el sofá, sino es un sofá cama, no solamente es una mesa, sino también es un cuadro, no solamente, y las cosas no solamente funcionan por lo que son. Entonces, la persona que hace ese tipo de cosas no diseña nada que no sea multifuncional. ¿Y eso para quién va? Entonces, claramente ellos tuvieron que haber determinado que los espacios cada vez son más pequeños, que tienen que optimizarlos, que seguramente van para personas que están en espacios pequeños, entonces comienzan a decir, oiga, de pronto para espacios para solteros, para aparta estudios, y comienzan a determinar cuál es el mercado objetivo que va a pagar por esos productos. Y allí comienza uno a saber qué es lo que va a hacer. Entonces, vuelvo y les cuento, no basen la empresa sobre lo que pueden hacer, básenlo sobre la necesidad. Básenlo sobre el cliente, la necesidad que ya han atado, y eso ustedes comienzan a determinar a través de lo que saben cómo cubren esa necesidad para el tema del cliente. Y digamos, eso es una gran síntesis de todo lo que he venido hablando de por qué es tan importante el tema de determinación del cliente como factor fundamental para el manejo de su empresa. ¿De acuerdo? Creo que aquí damos por terminada la sesión. Tenemos cualquier cosa, se me pueden contactar conmigo. En mi correo es asesorempresarial11@bogotaemprende.com, y cualquier cosa en que les pueda colaborar con muchísimo gusto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. De verdad que estuvo muy interesante, nos extendimos un poquito en el tiempo porque sabemos que existían muchísimas preguntas, y muchas preguntas también quedaron pendientes. Entonces pues los invitamos de pronto a escribirle a Carlos o también a tomar alguna de nuestras asesorías personalizadas en el tema, que sabemos que todos nuestros asesores pueden darles una orientación en el tema que vimos el día de hoy. Asimismo, pues los invitamos a nuestra próxima conferencia virtual, que será el 15 de noviembre, sobre el tema de seguridad social, un tema muy importante porque muchas veces por desconocimiento podemos cometer algunos errores que a futuro pues nos pueden traer algunos inconvenientes. Y de la misma manera, el 14 de noviembre tenemos nuestra TweetCon en el tema de emailing, cómo utilizar el correo electrónico para, digamos, como estrategia de negocios. Muchísimas gracias. De nuevo les recuerdo que nuestra conferencia virtual será publicada en nuestro canal de YouTube en la próxima semana para que ustedes la puedan consultar en el momento que así lo requieran, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Feliz día.